Me llamo Carmen, tengo 28 años. Me casé a los 20, por lo que llevo exactamente 8 años formando parte de la familia García. Mi marido Javier tiene 32 años. Mi hijo Mateo tiene 7 años. Esa edad en la que pregunta constantemente por qué papá no vuelve a casa con nosotros. Mi suegra es Isabel, de 59 años. Antes, era una mujer ágil que regentaba la tienda de ultramarinos al principio del pueblo, siempre con una sonrisa en los labios y un oído para todo. Pero ahora yace aquí, delgada como una rama seca al sol. Esta noche he dejado a Mateo en casa de Luisa, la vecina de la casa de al lado. El niño se duerme pronto, pero sigue abrazado a una vieja camiseta de su padre, como si abrazándola consiguiera que él volviera. Luisa me envió un mensaje. Tú cuida de tu madre. Yo vigilo al pequeño. Con la que está cayendo, ten cuidado al caminar. Al leerlo, sentí una mezcla de gratitud y desamparo. Hay momentos en la vida de una mujer en los que solo deseas un hombro en el que apoyarte un instante, pero miras a tu alrededor y te das cuenta de que solo puedes contar contigo misma. El hospital comarcal por la noche tiene un frío peculiar que sube desde las baldosas hasta el pecho. El olor penetrante a desinfectante se mezcla con el de las infusiones de la habitación de al lado, haciendo que hasta respirar se sienta pesado. Sobre la cabecera de la cama, el monitor de ritmo cardíaco emitía un pitido constante, un bip bip rítmico como el tic-tac de un reloj golpeando el alma. Miré la placa con el nombre en la cama. Isabel García, 1967. De repente, sentí un escozor en los ojos. Toda una vida de trabajo y sacrificio para terminar postrada, escuchando el sonido de una máquina en lugar de las voces de sus hijos y nietos. Me senté al borde de la cama y tomé su mano, fría y seca. Su piel era fina, con las venas marcadas como las raíces de un árbol viejo. Isabel estaba de costado, sus ojos ya nublados, pero aún así intentaba mirarme. Carmen me llamó, su voz ronca como el viento colándose por una rendija. Sí, mamá, estoy aquí, me incliné hacia ella. Desde que enfermó, me acostumbré a hablar en voz baja, temiendo que cualquier sonido fuerte la agotara más. Le ajusté la manta y froté mis manos para calentarlas. Luego las puse sobre el dorso de las suyas. Era un calor escaso, pero era todo lo que podía darle. La puerta se abrió, y la enfermera de turno entró empujando un carrito. Corrió la cortina para darnos más intimidad y dijo: mantenga la calma. Está muy débil. Si pasa algo, llamo al médico. Salió, dejando tras de sí un rastro de olor a alcohol. Asentí con la cabeza, con un nudo en la garganta. Eché un vistazo al móvil. Un mensaje de Javier apareció en la pantalla, con solo 3 palabras. Estoy muy liado. Ni una pregunta sobre su madre, ni sobre si yo había comido algo. Solo eso. Recordé que esa misma tarde, antes de traer a mi suegra al hospital, lo había llamado 3 veces seguidas. La primera vez no contestó. La segunda. Descolgó con voz irritada, diciendo que estaba en una reunión. Le dije que a su madre le costaba respirar. Él solo soltó un "ah" y colgó. La tercera vez. El teléfono estaba apagado. Le envié un mensaje. Tu madre está muy mal. ¿Puedes venir? El mensaje se envió y quedó en silencio. A través de la ventana, la lluvia golpeaba el cristal. En la habitación, el bip bip del monitor seguía sonando, implacable. La gente suele decir que la cabra siempre tira al monte, pero ¿por qué este monte tenía que esperar a que fuera su nuera la que velara cada uno de sus suspiros? Isabel se movió ligeramente, y su mano rozó mi muñeca, un toque tan leve que me sobresaltó. Mamá, ¿te duele algo? Pregunté, con la voz quebrada. Ella negó lentamente con la cabeza. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero le faltaba el aliento. Le acerqué un vaso de agua tibia con una pajita, pero frunció el ceño, negándose. Los recuerdos me invadieron. Cuando llegué a esta casa como nuera, éramos pobres, pero la cocina siempre estaba encendida. Isabel solía decir: puede que no tengamos dinero, pero vivimos con cariño. Me servía la mejor pieza de pescado y ella se comía la cabeza. Cuando yo me sentía cohibida, ella sonreía. Eres joven, come para tener fuerzas. Yo creía que con paciencia, la armonía reinaría en el matrimonio y que podríamos superar cualquier obstáculo. Pero hay mares que no los crea la naturaleza, sino el corazón de las personas. Hay un dicho que dice: de tal palo, tal astilla. Y yo temía que Mateo fuera el que tuviera que pagar por los errores de los adultos. De repente, Isabel apretó mi mano con más fuerza. Esta vez no era un apretón débil, sino algo parecido a una última advertencia. La miré y ella me miró a mí, con una mirada profunda y sorprendentemente lúcida. Escúchame, hija, susurró, cada palabra arrancada del pecho. Sí, mamá. Te escucho. Dime.
Me acerqué más, tratando de mantener la voz firme, aunque el corazón me latía con fuerza. Miró hacia la puerta, como si temiera que alguien nos oyera. Luego, levantó un dedo tembloroso y señaló debajo de su almohada, donde había una pequeña bolsa de tela. Cuando fui a cogerla, volvió a tirar de mi mano, negando con la cabeza. Quería que entendiera que esto no debía hacerse a la ligera. Tragué saliva. Un escalofrío recorrió mi espalda. Javier no estaba, y mi suegra me miraba como si me estuviera confiando su última voluntad. Javier, no te fíes del todo, dijo, con la voz entrecortada, pero sus palabras fueron suficientes para dejarme helada. Me quedé paralizada. Antes de que pudiera preguntar por qué, empezó a jadear, su pecho subiendo y bajando con violencia. Rápidamente, pulsé el timbre de llamada, mientras le sostenía la mano y susurraba, «Mamá, estoy aquí». La enfermera y el médico de guardia entraron corriendo. Comprobaron sus constantes vitales, hablando en voz baja entre ellos. El médico me miró y dijo sucintamente, «La familia debe prepararse para lo peor». Aquellas palabras cayeron sobre mí como una losa. Me quedé sentada, sin poder llorar, solo sintiendo la garganta áspera como el humo del incienso. Afuera seguía lloviendo. En la habitación la máquina seguía pitando con su ritmo monótono, y en mi interior se abría un vacío. No solo por el miedo a perder a mi suegra, sino porque sabía que, a partir de ese momento, había verdades que ya no podría permitirme ignorar. En cuanto el médico terminó de hablar, sentí como si alguien me estrujara el pecho. Los mayores dicen que la vida y la muerte están escritas, pero ante esa frontera, ¿quién puede mantener la calma? Solo pude asentir, con la boca seca. La enfermera corrió la cortina y me pidió que no la agitara. Luego se retiraron, dejándonos a las dos bajo la pálida luz blanca. Isabel respiraba con dificultad, con suspiros cortos, abriendo y cerrando los ojos como si intentara aferrarse a algo. Me incliné sobre ella, con la voz temblorosa pero tratando de mantener la compostura. «Mamá, si tienes algo que decirme, dímelo. Te escucho». Levantó ligeramente su mano delgada, ya sin la fuerza para apretar como antes, pero las yemas de sus dedos se aferraron a mi mano, como un náufrago que encuentra una brizna de paja. Miró rápidamente hacia la puerta y luego, con un esfuerzo, movió los labios. «Abre la bolsa». Bajo la almohada. Esta vez me permitió meter la mano y sacar la pequeña bolsa de tela. Era vieja, con costuras firmes, y la boca estaba atada con un cordel. La abrí. Dentro había un fajo de papeles doblados y un sobre grueso. No tuve tiempo de mirarlos bien. Ella tosió, frunciendo el ceño como para recordarme que no me precipitara. «Escúchame primero». Luego Miras susurró. Asentí repetidamente. En esta vida había soportado muchas cosas, pero nunca me había sentido tan pequeña como en ese momento, escuchando una última voluntad que podría cambiar el destino de mi hijo y el mío. Isabel cerró los ojos un instante, como si reuniera fuerzas. Luego los abrió y me miró directamente. Su mirada ya no era la de una enferma, sino la de una madre que había meditado profunda y largamente. «El terreno de 1000 metros... Lo compré hace mucho tiempo», dijo lentamente, cada palabra saliendo del fondo de su pecho. «Ahora está junto a la nueva autovía. Me ofrecían 1.000.000 de euros. Al oírlo mi cabeza dio vueltas. ¿1.000.000 de euros? Jamás había tenido en mis manos más de unos pocos miles. Toda una vida vendiendo en la tienda, ahorrando céntimo a céntimo en cada paquete de azúcar, en cada botella de aceite. No me atrevía ni a imaginar esa cifra. Me quedé tan atónita que olvidé respirar. «Mamá, ¿has dicho 1.000.000 de euros?» Susurré, temiendo que hablar más alto rompiera algo frágil. Isabel asintió muy levemente. Sus labios temblaban, pero su voz se volvió un poco más firme. «¿Es para ti? ¿Y para Mateo?» Al oír el nombre de mi hijo, sentí un nudo en la garganta. Miré sus manos, su rostro demacrado, y de repente comprendí. No estaba hablando de dinero, estaba hablando de una salida, de un futuro, pero como se suele decir, más vale una buena herencia de valores que una fortuna. Ella estaba intentando dejarle a su nieto esa herencia, con toda la lucidez que le quedaba, pero... «¿Y Javier?» «Es tu hijo, mamá». «¿Por qué?» Isabel apretó suavemente mis dedos sobre el dorso de mi mano. Sus ojos se abrieron más, con una clara advertencia. Hizo un esfuerzo por levantar la barbilla, pronunciando cada palabra como si la clavara. «Que no se entere». Un escalofrío me recorrió la espalda. Aquello no era una recomendación normal. Era la advertencia de alguien que había visto algo terrible. «Mamá, ¿por qué no puedes saberlo? Es mi marido, el padre de Mateo», tartamudeé. Isabel empezó a jadear. Un estertor salió de su garganta. Rápidamente le di unas palmaditas en la espalda, pero negó con la cabeza, indicando que debía seguir escuchando.
Me miró con una mezcla de pena y dolor, como si quisiera decir algo que no podía expresar por completo. He dejado los papeles listos, continuó, su voz cayendo a pedazos. En el ayuntamiento lo han certificado. Puedes venderlo legalmente, sin que nadie te lo impida. Abrí el fajo de papeles y eché un vistazo. Vi sellos oficiales, firmas, nombres. No entendía de leyes, pero comprendí una cosa. Ella me había preparado el camino, tan meticulosamente como si temiera que me acorralaran. Isabel cerró los ojos. Una lágrima se acumuló en el rabillo. Dijo en voz muy baja, casi un susurro de viento. Hija, en esta vida, la avaricia rompe el saco. Le tengo miedo. Me quedé de piedra. De repente, recordé las últimas llamadas de Javier, cada vez más irritable. Cuando me quejaba de que faltaba dinero para las medicinas, él solo respondía con monosílabos. Una vez le dije que Mateo lo echaba de menos y me espetó que no lo molestara. Me había consolado pensando que los hombres que trabajan lejos se estresan y que su mal humor era normal, pero las palabras de mi suegra en ese momento eran como una bofetada a mi ingenuidad. Quería preguntarle qué había hecho él, pero no me atreví. Temía que la respuesta me partiera el corazón. Isabel abrió los ojos, mirándome casi con súplica. Carmen, guárdame el secreto. Por ti, por el niño. Solo confío en ti. Ese solo confío en ti hizo que rompiera a llorar. Las lágrimas caían calientes sobre el dorso de su mano. Intenté secármelas rápidamente para que no viera mi debilidad, pero cuanto más las secaba, más salían. Llevaba 8 años siendo su nuera, cuidando de ella, de mi hijo, de la tienda, de la casa. A veces pensaba que ya era fuerte. Resulta que uno solo es fuerte hasta que le tocan el punto débil. No te preocupes, mamá. Te lo prometo, dije, como si prometiera que cuidaría de Mateo, que lo guardaría todo. Isabel asintió levemente. Sus ojos se suavizaron un poco, como si se hubiera quitado un peso de encima. Pero de repente, frunció el ceño y su respiración se volvió agitada. Asustada, pulsé de nuevo el timbre. El sonido de pasos apresurados, la puerta abriéndose, las órdenes del médico. Lo oía todo como a través del agua. Mientras lo examinaban, Isabel intentó girar la cabeza hacia mí. Su mano buscó la mía por última vez. La agarré rápidamente y la apreté contra mi mejilla. Su piel estaba fría como el rocío. Mamá, estoy aquí. No tengas miedo, dije, aunque era yo la que estaba aterrorizada. Isabel me miró. En sus ojos ya no había reproches ni rencor, solo algo muy extraño. La determinación de quien ha elegido a la persona correcta a la que confiar su legado. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo más, pero ya no tenía aire. El pitido del monitor junto a la cama cambió de ritmo bruscamente. El médico dijo algo que no entendí. Solo vi cómo los dedos de Isabel se soltaban de mi mano, uno a uno, tan ligeros como una hoja cayendo sobre un estanque. Un instante de silencio absoluto, y luego sentí que algo se derrumbaba dentro de mi pecho. No grité. Me quedé inmóvil, mirando mi mano, que aún conservaba el frío de la suya, como si guardara una promesa que no tuvo tiempo de calentarse. En el pasillo, alguien corrió una cortina. Una mano se posó en mi hombro. Mi más sentido pésame, dijo una voz. Asentí por inercia. En mi mano, la bolsa de tela pesaba más que cualquier cosa que hubiera sostenido jamás. Saqué el teléfono. La pantalla seguía en silencio, ni una sola llamada perdida de Javier. Miré el rostro de Isabel por última vez. De repente, recordé una frase que solía decir cuando estaba bien. El agua siempre busca el cauce, y las personas listas saben qué caminos evitar. Aquella noche comprendí que, a partir de entonces, ya no podía permitirme vivir dejándome llevar. Tenía que aprender a elegir el camino correcto, por mi hijo y por mí misma. No recuerdo cómo hice los trámites, solo que cuando llevamos a mi suegra a casa, seguía lloviendo a cántaros. La carretera del pueblo estaba resbaladiza como si la hubieran engrasado. La ambulancia se detuvo frente a la puerta. Los vecinos salieron corriendo y llenaron el patio. Todos decían, «Pobre Isabel, era tan buena persona». Aquellas palabras de compasión sonaban como el viento, porque en mi pecho solo había un nudo pesado. Luisa ya estaba esperando y sacó a Mateo, que se escondió tras la puerta. En cuanto el niño me vio, corrió a abrazarme por la cintura, levantando la vista para preguntar, «Mamá, ¿dónde está la abuela?» Me agaché y le acaricié el pelo, apretando los labios hasta que me dolieron. La abuela estaba muy cansada, hijo. Ya está descansando. Mateo parpadeó, sin entender del todo lo que significaba descansar. Miró a su alrededor, buscando la figura de Isabel como se busca un plato familiar en la mesa. Solo pude atraerlo hacia mí, sintiendo la garganta apretada como si tuviera una espina clavada.
Mientras la gente montaba las mesas, la carpa y preparaba los pañuelos de luto, entré sigilosamente en mi habitación. Abrí mi vieja caja de hojalata, metí dentro la bolsa de tela y la cerré con llave. Mis manos temblaban. Recordaba las palabras de mi suegra, tan claras como si acabara de decirlas a mi lado. Hay secretos que cuanto más valiosos, más hondo hay que enterrarlos. El fuego cerca de la paja, con el tiempo, prende. Tenía miedo de que un solo descuido lo convirtiera todo en cenizas. A la mañana siguiente, a las 6 en punto, la música fúnebre empezó a sonar, estridente y desoladora. En la cocina, una olla de caldo hervía a fuego lento. El olor a sofrito lo impregnaba todo, pero a nadie le abría el apetito. Algunos parientes llegaron temprano para repartirse las tareas. Unos cocinaban, otros recibían a los invitados, otros se encargaban del altar. Los funerales en el pueblo son así, tristes pero no pueden ser caóticos. Todos intentan cumplir con su deber. Yo llevaba mi ropa de luto, con un pañuelo blanco en la cabeza, de pie frente al altar. El humo del incienso se arremolinaba, picándome en los ojos. Miré la foto de mi suegra. Sonreía, tan serena como cuando estaba bien. Isabel siempre decía que en la vida vale más tener buena reputación que buena fama. Y ahora todo el pueblo hablaba de su reputación. Mientras tanto, yo estaba allí, con el corazón dividido entre el dolor y la preocupación por otro tipo de ruido que podía estallar en cualquier momento, el de la disputa. El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Seguía siendo el mismo mensaje escueto que Javier había enviado la noche anterior. Estoy muy liado. Era la típica frase que la gente usa en broma en internet. La excusa del irresponsable. Pero a mí no me hacía ninguna gracia. Solo sentí un frío recorrer mi nuca. Luisa se acercó corriendo y me susurró. Llámalo otra vez, Carmen. Es el funeral de su madre. No puede dejarte sola así. La miré y negué suavemente con la cabeza. No es que no quisiera llamar, es que no podía. Y aunque pudiera, no sabría qué decirle, ahora que en mi cabeza resonaba la advertencia de la persona que acababa de fallecer. Cerca de las 10 de la mañana, cuando más gente había, un coche de 7 plazas se detuvo frente a la puerta. Javier bajó, vestido con camisa y pantalón negros, el pelo bien peinado. A primera vista, parecía un hombre respetable, pero sus ojos se movían de un lado a otro, como el que llega de un largo viaje no para llorar a un muerto, sino para hacer inventario de lo que queda. Entró, se inclinó ante el altar y encendió una varilla de incienso. Sus manos no temblaban, sus hombros no se movían. Cualquiera que no lo conociera pensaría que estaba cumpliendo un ritual obligatorio más que despidiendo a su madre. Al darse la vuelta para saludar a los parientes, dijo en voz alta, lo justo para que todos oyeran. Estaba trabajando lejos. En cuanto me enteré, vine corriendo. Qué mal hijo he sido. Algunos familiares asintieron. Bueno, lo importante es que has vuelto. Otro le dio una palmada en la espalda para consolarlo. Yo estaba a unos pasos, observando la escena con amargura en el corazón. No necesitaba que actuara, solo que fuera sincero, aunque fuera por una sola vez. Javier me vio y se acercó, tirando de la manga de mi blusa. Su voz era baja, pero apremiante. ¿Cómo estás? ¿Dónde está Mateo? Señalé hacia Luisa, que llevaba a Mateo de la mano para saludar a los invitados. Está allí. Él asintió y preguntó de inmediato, con una prisa que resultaba obscena. Cuando mamá murió, ¿dijo algo? Esa pregunta me heló, no por las palabras, sino por su mirada, la de alguien que está sondeando. Contuve la respiración y respondí con la mayor naturalidad posible. Estaba muy débil. Los médicos ya nos habían dicho que nos preparáramos. Se fue muy rápido. Javier frunció el ceño. ¿Y papeles? ¿Te dio algo? Mamá solía guardar sus cosas por cualquier sitio. Lo miré directamente a los ojos. Por primera vez en mi vida, tuve que repetirme a mí misma que mantuviera la calma. Ahora lo importante es despedir a mamá como se merece. Lo demás ya se verá, respondí secamente. Él sonrió con desdén, insatisfecho, pero inmediatamente se dio la vuelta para seguir hablando con los parientes. Le oí de refilón contar lo difícil que era trabajar en Madrid, que no paraba un segundo, que siempre estaba en reuniones. Todo eran excusas para ganarse la compasión de la gente. En ese momento, entendí la expresión rezando a Dios, y con el mazo dando, no siempre es cierta, pero hay personas que cuanto más bonito hablan, más miedo dan. A mediodía, durante la comida, el ruido de los platos y cubiertos llenaba el aire. Yo iba de un lado a otro sirviendo agua, ofreciendo servilletas y dando las gracias. Una tía me apartó y me preguntó en voz baja, «Carmen, ¿a Javier le va bien en el trabajo? Dice que está tan ocupado que casi no puede venir». Sonreí forzadamente. Pues según la temporada, tía. Dicho esto, me di la vuelta.
No quería añadir ni una sola palabra para embellecer su fachada, pero tampoco quería hablar mal de él en pleno funeral, porque a los muertos se les debe respeto. Le debía a mi suegra un poco de paz. Al atardecer la gente empezó a marcharse. Javier entró en la habitación, miró a su alrededor, deteniendo la vista en el armario de madera y luego en el mostrador de la tienda, como quien mira una mercancía que está a punto de tasar. Se volvió hacia mí y bajó la voz. ¿Debemos algo? El dinero de las medicinas y del hospital lo tengo todo apuntado, respondí. Él asintió y soltó una frase que sonó ligera pero que se me clavó en el alma. Vale, hay que calcularlo. Ahora que mamá ha muerto, tenemos que estabilizar las cosas. Escuché la palabra estabilizar y me sonó más a repartir. No dije nada, solo llevé a Mateo adentro para cambiarle la ropa de luto. El niño preguntó en voz baja. Mamá, papá ha vuelto. ¿Por qué no estoy contento? Me detuve. Lo abracé con fuerza y le susurré. Porque mamá echa de menos a la abuela. Tú también, ¿verdad? Mateo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, cuando la casa ya estaba vacía y solo quedaban unos pocos familiares velando el altar, me senté sola al borde de la cama, escuchando el viento silbar en el tejado. Javier estaba tumbado en el salón, la pantalla de su móvil brillando sin cesar mientras tecleaba mensajes. No le pregunté nada, solo miré al techo y me dije a mí misma, el que la hace, la paga. Le había hecho una promesa a mi suegra y la iba a cumplir. Solo que empezaba a sentir claramente que algo se arrastraba dentro de mi casa. No era el viento, ni la lluvia. Era la avaricia. Si lo pienso, llevo exactamente 8 años formando parte de esta familia, pero algunos recuerdos parecen de ayer. Cuando llegué aquí, yo solo tenía 20 años y Javier 24. La boda no fue nada del otro mundo, sin coches de lujo ni grandes decoraciones, solo una carpa montada en el patio. Unas cuantas mesas de plástico y la música de un altavoz que se oía en todo el pueblo. En mi pueblo, las bodas son así. Un asunto de vecinos. Todo el que pasaba echaba una mano. Uno pelaba patatas, otro fregaba platos, otro servía las mesas. Mi madre murió pronto, así que ese día fui con mi padre, con una mezcla de alegría y miedo en el corazón. Lo que más temía era el dicho popular de que nunca llueve a gusto de todos, y menos cuando eres la nuera. Pero Isabel, ese día, no me dio miedo. Era una mujer menuda, de piel morena y pelo recogido en un moño. No me dijo palabras bonitas ni promesas vacías, solo me miró de arriba a abajo y me llevó a la cocina. Me dio un trozo de bizcocho casero que todavía estaba caliente. Come algo, hija. Llevas todo el día de un lado para otro. Ya estás en tu casa. Eres una más de la familia. Recuerdo aquel bizcocho, dulce en su justa medida, con el aroma del limón recién rallado, un sabor a pueblo, sin estridencias. Aquel dulzor me tranquilizó más que 100 promesas. Isabel no era la típica suegra autoritaria de las telenovelas. Era simplemente una mujer trabajadora que regentaba la tienda de ultramarinos del pueblo, viviendo según sus costumbres. Abría la tienda por la mañana, cerraba las cuentas por la tarde y encendía una vela a sus santos por la noche. La noche de bodas no teníamos una habitación lujosa. Nos prepararon un rincón del dormitorio con una cama de madera y un dosel cuyo color ya amarilleaba. Javier se rascó la cabeza, avergonzado. Nuestra casa es así de humilde, cariño. Poco a poco, cuando gane más dinero, tendremos algo mejor. Lo miré y sentí ternura por él, por ese aire de hombre torpe pero sincero. No he venido aquí buscando una casa grande, le dije. Solo necesito que no me hagas sentirme sola. Javier sonrió y me dio un golpecito en la frente. Por eso la gente dice que amar es confiar. Pues confía en mí. Dicho esto, se rió de sí mismo, como si temiera haber hablado de más. Yo también me reí, y después de reír me sentí tranquila, con esa tranquilidad de la juventud que cree que la cena de mañana será mejor que la de hoy, solo con que los dos trabajen duro. Los primeros días como nuera, me acostumbré al ritmo de la casa. A las 4:30 de la mañana, Isabel ya estaba en pie, calentando agua y limpiando el mostrador. Yo todavía estaba medio dormida cuando llamaba a la puerta. Carmen, levanta y ayúdame un poco. Como eres nueva, no te voy a exigir mucho, pero si aprendes el oficio, te irá mejor en el futuro. Lo decía como un recordatorio, pero su voz no era de reproche. Salí, todavía torpe. Ella me enseñó cada detalle. Cómo colocar las botellas de aceite para que no se cayeran. Cómo apilar los paquetes de pasta con la etiqueta hacia afuera para que los clientes la vieran. Al pesar el azúcar, descuenta siempre el peso del papel. Me enseñaba con el ejemplo, no con gritos. Un día se me cayó una cesta entera de huevos al suelo. Se rompieron todos. Me quedé paralizada, con el corazón en un puño. Pensé que me iba a caer una buena bronca, pero Isabel solo suspiró. Se agachó a recoger las cáscaras y dijo con toda naturalidad:
Lo que está roto, roto está. Límpialo bien. Las cosas se reponen. Las personas no. No te quedes ahí llorando. Sentí una mezcla de vergüenza y emoción. Con el tiempo, entendí el valor de esa frase. No todo el mundo tiene la generosidad de considerar una rotura como algo sin importancia, especialmente cuando se es pobre. Por aquel entonces, Javier trabajaba cerca de casa. Por las tardes me ayudaba a fregar los platos y a barrer el patio. Un día, mientras yo estaba limpiando verduras, trajo un barreño de agua y lo dejó a mi lado, diciendo como si presumiera: «No te molestes, ya lo hago yo». Los hombres de hoy también saben entrar en la cocina, no solo en los videojuegos. Lo miré de reojo. Más te vale mantener esa actitud. Él se rió. Claro que sí. Un matrimonio funciona cuando los dos reman en la misma dirección. Si no, ¿cómo vamos a salir adelante? Nuestras comidas en aquella época eran muy sencillas. En invierno, un guiso de lentejas con chorizo, unas patatas a la riojana o un poco de pescado frito con pimientos. En verano, gazpacho y a veces solo una tortilla de patatas con un poco de ensalada. Isabel siempre me servía la mejor parte, y ella se quedaba con los huesos o las sobras. Si yo me sentía mal, me decía: «Eres joven. Come para tener fuerzas. Cuando tengas un hijo, será todo más duro». En aquel momento, pensé que bromeaba, pero el tiempo demostró que tenía toda la razón. Isabel tenía una costumbre. Al final del día, después de cerrar la tienda, se sentaba en una mesita, abría una libreta de tapas gastadas y se ponía a escribir. Yo la miraba con curiosidad, y ella sonreía. Lo apunto para no olvidarlo. El dinero, si no lo controlas, se evapora sin que te des cuenta. Luego sacaba un fajo de billetes pequeños del bolsillo, los alisaba y los metía en una caja de hojalata. No se compraba ropa ni cosméticos. Si alguien le decía que era tacaña, ella respondía: «Muchos pocos hacen un mucho. Si somos pobres, tenemos que estar preparados para los días de lluvia». Esa frase, preparados para los días de lluvia, ahora que lo pienso, entiendo que no se refería solo a las tormentas del cielo, sino también a las del corazón. Durante los primeros años, de verdad creí que tenía suerte. No era rica, pero tenía un hogar, una cocina caliente, risas y una suegra que quería a su nuera en aquel pequeño pueblo. Por las noches, me sentaba en el porche, mirando la luz amarilla de la tienda, escuchando el ruido de las motos en la calle, y sentía una paz tan grande que pensaba que mi vida seguiría así para siempre, lenta, humilde, pero decente. Solo había una cosa. Desde el principio, a veces veía a Javier juntarse con los amigos del pueblo para ver el fútbol. Gritaban y discutían sobre las apuestas, como si fuera un simple pasatiempo. Si Javier me veía mirándolos, sonreía. «¿En qué piensas? Es solo para divertirnos». Le creí, porque en aquel entonces todavía era un hombre que volvía a casa a su hora, que le preguntaba a su madre si se había tomado la medicina y que llevaba a su mujer en brazos para cruzar un charco cuando llovía. Confié en él y viví de esa confianza durante mucho tiempo. Pero la confianza es como una taza de porcelana. Cuando está intacta parece irrompible. Cuando se agrieta, te das cuenta de que un simple roce puede hacerla añicos. Cuando cumplí 21 años, me quedé embarazada. En el pueblo, tener un hijo es un gran acontecimiento, no solo para la pareja, sino para toda la familia y los vecinos. El día que el test dio positivo, mi corazón latía con tanta fuerza como si hubiera corrido desde la entrada del pueblo hasta mi casa. Sostenía el test en el baño, sintiendo una mezcla de alegría y preocupación. Alegría porque tener descendencia era lo que todos esperaban. Preocupación porque yo era joven, la casa era humilde, y la tienda apenas daba para vivir. Salí a la cocina. Javier estaba despachando un paquete de fideos a un cliente. Dejé el test sobre la mesa y le susurré: «Cariño, creo que estoy embarazada». Javier levantó la vista. Tardó 3 segundos en entenderlo. Sus ojos se iluminaron y soltó una carcajada tan fuerte que Isabel, que estaba en el mostrador, lo oyó y preguntó: «¿Qué pasa que te ríes como si te hubiera tocado la lotería?» Javier se rascó la cabeza. «Mamá, Carmen está embarazada». Isabel se quedó inmóvil. De repente, sus ojos se enrojecieron. No me abrazó como en las películas. Solo me puso una mano en el hombro y dijo con voz grave: «Pues tenemos una bendición en casa. Hija, cuídate mucho. Un embarazo son 9 meses, no te esfuerces demasiado». Luego se dio la vuelta, fingiendo que ordenaba las botellas de aceite en la estantería. Pero la vi secarse una lágrima con el dorso de la mano. Aquella mujer, tan fuerte, resultaba ser tan tierna como el pan recién hecho al saber que iba a ser abuela. En los meses siguientes, nuestras comidas cambiaron.
Isabel empezó a cocinar caldos de pollo, guisos de ternera y pescado al horno con patatas, diciendo que era para que la nuera tuviera buena leche después. Cada vez que tenía náuseas y el simple olor a comida me revolvía el estómago. Ella no me reñía. En silencio, me preparaba una infusión de jengibre y me la daba diciendo: «Bébetela, hija. La vida es como una taza, a veces caliente, a veces fría. Las náuseas son así, ya pasarán». Sus palabras me hacían sonreír y sentirme querida. Tenía poca educación, pero cada frase suya tenía un significado profundo. Mateo nació una mañana a finales de la temporada de lluvias. El cielo estaba gris y soplaba un viento húmedo. Los dolores eran insoportables. Javier, presa del pánico, corrió a buscar el coche. Sudaba a mares, pero intentaba tranquilizarme. «Aguanta, cariño, estoy aquí». En la sala de partos, oía mi propia respiración agitada y la voz de la matrona diciendo: «Empuja». Y entonces, un llanto agudo y hermoso lo llenó todo. El bebé era un pequeño ser arrugado y rojo, pero para mí, en ese momento, era el universo entero. Isabel lo sostuvo en brazos, sonriendo con los ojos llorosos. Dijo, como si se lo anunciara a todo el pueblo: «Mirad a mi nieto. Vamos a llamarlo Mateo, para que sea fuerte y se mantenga firme donde quiera que vaya». Javier estaba a su lado, mirando al niño y luego a mí. Su voz se suavizó. «Gracias, mi amor. Has pasado por mucho». Aquellas palabras, al recordarlas ahora, me producen una mezcla de calidez y tristeza, porque hay agradecimientos que no pueden salvar una vida cuando el corazón de una persona cambia de rumbo. Los primeros meses con el bebé fueron ajetreados, pero felices. Por la noche, si Mateo lloraba, yo lo acunaba. Isabel se levantaba con una lamparita y preparaba el biberón. Un día estaba tan agotada que me quedé dormida nada más tumbarme. Ella me tapó con una manta fina y susurró, como si temiera despertarme: «Duerme un poco, hija, que mañana necesitarás fuerzas para criar al niño». Al oírla sentí un nudo en la garganta. La gente dice que la relación entre suegra y nuera es complicada, pero en aquel entonces sentía que tenía una segunda madre. La tienda seguía abierta todos los días. Cuando Mateo creció un poco, lo llevaba en un portabebés mientras despachaba azúcar o lo mecía para que se calmara. Los clientes habituales, al comprar sal, harina o un paquete de pasta, bromeaban: «¿Qué maña tiene la nuera de Isabel? Vende y cría al niño a la vez». Isabel solo sonreía. «Maña ninguna. Es duro. Pero el que no trabaja, no come». Empezó a enseñarme a llevar las cuentas de forma más metódica. Ya no era solo apuntar «María debe 20 euros», sino anotar la fecha, el producto y cuándo prometía pagar. Decía: «Con el dinero, cuanto más claro, mejor. 1 euro de descuadre hoy puede convertirse en 100 mañana». Yo asentía, aprendiendo a calcular de cabeza y a revisar el inventario. Un día me equivoqué. No me gritó, solo señaló la línea en la libreta. «Míralo otra vez. Hagas lo que hagas, hazlo con cuidado. Un pequeño error puede tener grandes consecuencias». Fue por esa época cuando me di cuenta de una extraña costumbre de Isabel. Cada vez que le sobraba algo de dinero, aunque fueran solo unos euros, los separaba, los doblaba cuidadosamente y los metía en un sobre aparte. Ese sobre no lo guardaba en el mostrador ni en el armario, sino en un lugar secreto. Si le preguntaba, solo decía: «Para imprevistos». Lo decía con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo, pero su voz era firme como una roca. Algunas tardes, cuando no había clientes, Isabel se cambiaba de ropa, se peinaba y me decía: «Voy un momento al ayuntamiento. Vigila la tienda, ¿vale?». Yo estaba ocupada meciendo a Mateo para que se durmiera, así que solo respondía que sí. «Al ayuntamiento, pues al ayuntamiento». En el pueblo, la gente va al ayuntamiento a hacer todo tipo de trámites: el padrón, permisos, lo que sea. No le di importancia. Pero una vez, Luisa vino a comprar una botella de aceite y, apoyada en el mostrador, comentó como si nada: «El otro día vi a tu suegra con el señor Robles, el del catastro». «¿Iba al ayuntamiento?». Me sorprendió un poco. «Sí, supongo que tendría algún asunto». Luisa enarcó una ceja. «Ah, bueno, solo lo decía. El patrimonio es como el humo. Hay que saber cuidarlo y administrarlo bien». Sonreí para quitarle hierro al asunto, pero una pequeña inquietud se instaló en mi mente. Luego me tranquilicé a mí misma. Es normal que una mujer mayor sea previsora. Siendo pobres, es lógico que sea calculadora. En aquel momento, yo solo pensaba en la leche para mi hijo, en los pañales, en que no faltara mercancía en la tienda. No profundicé ni pregunté más, porque en la cultura de pueblo, si una nuera pregunta demasiado sobre los asuntos privados de su suegra, puede ser considerada una entrometida. En los años siguientes, Mateo fue creciendo. Ahora, con 7 años, corretea por el patio sin parar.
pero entonces apenas sabía darse la vuelta, gatear y decir papá con su media lengua. Cada vez que lo decía, Isabel sonreía de oreja a oreja, lo cogía en brazos y bromeaba. Dilo otra vez, anda. Si lo dices otra vez, la abuela te da un caramelo. Luego se volvía hacia mí y me recordaba. Criar a un hijo, Carmen, es una mezcla de amor y disciplina. Quien bien te quiere te hará llorar, pero incluso el castigo debe darse con cariño. La escuchaba y me lo grababa en el corazón. Sentía que mi vida en aquel entonces, aunque ajetreada y con apuros económicos, era cálida. Cálida por la voz de mi hijo, por la mano de mi suegra que me ayudaba, y por un marido que, al menos, todavía volvía a casa cada noche, cogía a su hijo en brazos y le sonreía a su mujer. Lo que no sabía era que, en aquellos días que parecían tan tranquilos, mi suegra estaba construyendo en secreto un salvavidas para mi hijo y para mí, y yo estaba viviendo mis últimos días de calma sin ser consciente de ello. Aquel día era una mañana de principios de verano. El aire era bochornoso incluso antes de que el sol calentara, y el viento siseaba al pasar por el tejado de chapa. Me levanté temprano para preparar un poco de sopa de fideos para Mateo, con un huevo cocido. Le dije que comiera bien para tener energía en el colegio. El niño comía mientras balanceaba las piernas, diciendo con desparpajo: «Cuando mamá hace sopa, se me quita el sueño de golpe». Me reí. Pensé que más tarde le compraría un helado como premio. Isabel todavía estaba bien, aunque llevaba unos días con dolor de cabeza por el cambio de tiempo. Cuando le sugerí que fuera al médico, me despachó con un gesto. «Va, es cosa de la edad. Un poco de dolor de cabeza no es nada». Estaba de pie frente al mostrador, ordenando las botellas de aceite y murmurando cálculos. Ver su espalda me daba la misma tranquilidad de siempre. Sobre las 7, la tienda se llenó de gente que iba al mercado. Unos compraban un paquete de pasta, otros un kilo de azúcar, otros pedían fiada una botella de aceite. Mi pueblo era así, de confianza. A veces no pagaban hasta fin de mes. Isabel estaba pesando arroz cuando de repente se detuvo. Vi que le temblaba la mano y que el caso de plástico se inclinaba ligeramente. Pensé que estaba cansada y le dije: «Mamá, siéntate a descansar». «Ya lo peso yo». Antes de que pudiera responder, su rostro palideció y su boca se torció ligeramente, como si alguien le tirara de un lado. Se llevó una mano a la frente, sus ojos se abrieron de par en par y sus piernas cedieron. Se desplomó hacia adelante, golpeándose contra el borde del mostrador. El golpe seco me heló la sangre. «¡Mamá!», grité, corriendo a socorrerla. Los clientes también se asustaron. Uno salió corriendo a la calle a pedir ayuda. Isabel no podía hablar. Solo emitía sonidos guturales y le salía espuma por la boca. Sentí que se me aflojaban las piernas. La sujetaba y la sacudía, balbuceando: «Mamá, ¿me oyes? Mírame». Luisa, la vecina, entró como una exhalación, y al ver la escena, gritó: «No la sacudas. Ponla de lado y levántale la cabeza». Hablaba con la seguridad de la experiencia, mientras actuaba con rapidez. Yo la obedecí, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Mateo, que ya iba a medio camino del colegio, oyó el alboroto, se dio la vuelta y se quedó paralizado en la puerta, con la cara pálida como el papel. Solo acerté a gritarle: «Mateo, quédate ahí. No te acerques. Haz caso a mamá». El niño se mordió el labio, con los ojos enrojecidos, pero se quedó quieto, agarrando con fuerza las correas de su mochila. Un vecino que trabajaba de taxista nos ayudó a llevar a Isabel primero al centro de salud y de ahí directamente al hospital comarcal. En el coche, abrazaba a mi suegra para que no se cayera, escuchando su respiración fatigosa. Tenía la espalda empapada en sudor y el viento frío me golpeaba. Luisa iba detrás con Mateo, intentando calmarlo. «La abuela se pondrá bien. No tengas miedo». Pero su voz también temblaba. Al llegar al hospital, los médicos llevaron a mi suegra a urgencias. Yo esperaba en el pasillo, con las manos impregnadas de olor a desinfectante y un vacío en el estómago. «Javier». Lo llamé sin parar. La primera vez. No contestó. La segunda. Descolgó con voz irritada. «¿Qué pasa?» «Estoy trabajando». Hablé rápido, con la garganta en llamas. «A mamá le ha dado un derrame cerebral. Estamos en el hospital comarcal. ¿Puedes venir hoy?» Al otro lado hubo un silencio de unos segundos, y luego suspiró. «¿Un derrame? Bueno, ya veré cómo me lo monto». Ese ya veré me dejó helada. Su madre estaba en urgencias, y él se lo tomaba como si fuera un problema de agenda. Colgué, mordiéndome los labios hasta hacerme sangre. En mi cabeza resonó el viejo dicho. Y aunque aún no lo sabía todo, ya empezaba a vislumbrar un lado oscuro.
El médico salió para informar de que Isabel había superado la crisis, pero que tendría secuelas. Necesitaba seguimiento y rehabilitación. La noticia me hizo sentir un alivio tan grande que casi me desmayo. Alivio y miedo a la vez. Alivio porque mi suegra vivía. Miedo porque, a partir de ese momento, todo sería diferente. Cuando pude entrar a verla, la encontré tumbada, con los ojos abiertos pero sin expresión. Apenas podía mover un lado del cuerpo. Me miró, y su impotencia me dolió en el alma. Los días siguientes fueron una pesadilla que no quiero recordar, pero que no puedo olvidar. Por la mañana llevaba a Mateo al colegio, por la tarde iba al hospital, por la noche atendía la tienda y luego volvía para asear a mi suegra, darle la medicación y la comida cucharada a cucharada. Isabel, que siempre había sido tan pulcra, se sentía incómoda si yo tardaba un poco. No por enfado, sino por vergüenza. Una vez intentó apartar la cara cuando le cambiaba el pañal, con los ojos llenos de lágrimas. Contuve la emoción y le susurré: «Mamá, no pienses en eso. Soy tu nuera, pero también soy como una hija». Ella parpadeó, y una lágrima rodó por su mejilla. Los gastos del hospital, las medicinas y los viajes eran un pozo sin fondo. Por mucho que echara, siempre faltaba. La tienda, como yo iba y venía, se fue quedando desabastecida y los clientes empezaron a escasear. Apuntaba cada vez más deudas en la libreta, pero sentía una angustia terrible, temiendo no poder pagar las medicinas. Javier llegó 3 días después. Entró en la habitación, miró a su madre y luego a mí. No lloró. Solo hizo una pregunta muy calculadora. «¿Qué ha dicho el médico? Cuesta mucho». Me quedé de piedra. Quise preguntarle si quería a su madre, pero me tragué las palabras. «Necesita mucha rehabilitación. Y la medicación no es barata», respondí. Él frunció el ceño. «Pues habrá que buscar un trabajo mejor». Esa noche, le oí hablar por teléfono con alguien sobre irse lejos, a Madrid. Yo, tumbada junto a la cama de mi suegra en el hospital, miraba el techo blanco y sentía mi alma igual de vacía, agotada. Se suele decir que la sangre tira más que la amistad, pero a veces, es un amigo el que más te apoya. Luisa cuidaba de Mateo por mí y de vez en cuando me traía un plato de sopa, diciendo: «Come algo para reponer fuerzas. No te vengas abajo». A la semana, le dieron el alta a Isabel. Le preparé una cama en una habitación interior. Compré un orinal y una silla de plástico para bañarla. Cada mañana le masajeaba los brazos y las piernas, haciendo los ejercicios que me habían enseñado. A ella le costaba horrores mover un solo dedo, y su cara se contraía de dolor. «Poco a poco, mamá. Con paciencia todo se consigue», la animaba yo. Ella asentía débilmente, respirando con dificultad, pero al mismo tiempo Javier empezó a cambiar. Se enfadaba porque la casa estaba desordenada, porque la tienda no vendía, porque yo no conseguía dinero. Hablaba cada vez menos, y cuando lo hacía, era como si arrancara un trozo de afecto. Yo lo escuchaba, agotada, pero intentaba mantener la paz en casa. Pensaba que, con su madre enferma y su hijo pequeño, no podía permitirme que todo se desmoronara. Solo que, desde la caída de mi suegra, sentía que algo más se estaba derrumbando en esa casa. La paz que yo creía tan sólida. Y yo, sin apenas tiempo para respirar, tuve que aprender a mantenerme en pie sola. La primera vez que Javier habló de irse a Madrid fue una noche que se fue la luz. Todo el pueblo estaba a oscuras. Solo se veían los destellos de las linternas y se oía el zumbido de los mosquitos. Mi suegra estaba en su habitación. Mientras la abanicaba, escuchaba su respiración, cada suspiro pesado como si arrastrara toda una vida de trabajo. Mateo estaba sentado a mi lado, repasando sus deberes en un cuaderno, y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿la abuela se va a curar?». Antes de que pudiera responder, Javier carraspeó, como si hubiera ensayado un discurso. «Tengo que irme lejos», dijo, con la mirada perdida en la oscuridad del patio. Su voz era firme, pero fría. «¿Cuánto se gana en el pueblo? Entre las medicinas de mamá y el colegio del niño». Así no salimos adelante. Dejé el abanico de palma y, tratando de mantener la calma, pregunté: «¿Lejos a dónde?». «El sueldo es bueno, a lo mejor hasta puedo mandar dinero a casa con regularidad». Al oír mandar dinero sentí una punzada. Miré a mi suegra. Estaba de costado, con los ojos abiertos pero sin brillo. Seguro que lo había oído todo. No dijo nada, solo parpadeó lentamente. Entendí que no quería interponerse en el camino de su hijo. En el pueblo, la gente piensa que irse lejos es una forma de prosperar, pero nadie puede asegurar si lo que cambia es la vida o el corazón. Susurré, como si hablara conmigo misma. «Mamá está enferma. Si te vas, ¿quién la cuidará?». Javier se encogió de hombros. «Tú. ¿Quién si no? Eres la nuera».
Aquella frase, dicha como si nada, fue como una cuchillada. Me mordí el labio. Quise responderle que también era su mujer y la madre de su hijo, pero me contuve. Mi suegra estaba allí. No quería más tensiones en casa. De repente Isabel se movió. Con su mano sana, agarró el borde de la manta y miró a Javier durante un largo rato. Luego, con voz ronca, dijo: «Si te vas, vete. Pero recuerda que tu madre sigue viva y no dejes que tu mujer y tu hijo sufran». Javier respondió con un sí, pero siguió evitando la mirada de su madre. Sentí una inquietud que no sabía nombrar. Como el agua en un cuenco a la intemperie. Parece quieta, pero al menor soplo de viento, se agita. Los días previos a su partida, Javier estaba extrañamente ocupado. Salía a hablar por teléfono y luego volvía a revolver papeles. Le pregunté qué trabajo iba a hacer exactamente, pero me despachó con evasivas. «Ya lo veré cuando llegue. No me agobies con tantas preguntas». No volví a preguntar. Se dice que un matrimonio funciona cuando hay buena comunicación. Pero ¿cómo puede haberla si uno de los dos cierra la puerta de su corazón? Le preparé el dinero para el billete, algo de ropa y un pequeño botiquín con analgésicos y pastillas para el resfriado, esas cosas de pueblo que nunca están de más. La noche antes de irse, cociné una sopa de verduras con carne y un pescado al horno. Después de cenar, Mateo corrió a abrazar las piernas de su padre. «Papá, si te vas, ¿volverás?». Javier le acarició la cabeza y sonrió. «Papá se va a ganar dinero para comprarte una bicicleta nueva». A Mateo se le iluminaron los ojos y se volvió hacia mí para presumir. «¿Has oído, mamá? Papá me va a comprar una bicicleta». Yo sonreí a la fuerza. En ese momento, una bicicleta no valía nada comparado con un «estaré a tu lado». Pero Javier no lo dijo. A la mañana siguiente, apenas amaneció, me levanté a preparar el desayuno. Isabel estaba en la cama. La ayudé a sentarse y le peiné el pelo. Me miró, y sus labios temblaron como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Me acerqué. «Mamá, ¿quieres decirme algo?», dijo en voz muy baja. «Cuida de la casa, hija. Que nadie nos menosprecie». Luego se volvió hacia Javier, con voz lenta pero grave. «Trabaja con honradez. No te dejes llevar por las ganancias fáciles». Javier se colgó la mochila y volvió a decir «sí». Se quedó en medio de la casa, mirando a su alrededor como si estuviera tomando una fotografía mental. Le di un sobre con el poco dinero que teníamos ahorrado. «Toma». Al decirlo me sentí como la que le da agua al que va a cruzar un río, con una mezcla de compasión y miedo. Javier lo cogió y se lo metió en el bolsillo sin mirarme. Solo dijo: «Me voy. Cuida de mamá, que no le falten las medicinas». Luego se agachó y le dio a Mateo un beso rápido. Saqué a Mateo a la puerta para despedirlo. El camino del pueblo todavía estaba húmedo por el rocío y olía a tierra mojada. El autobús esperaba al final de la calle, con el motor en marcha. Javier subió, se dio la vuelta y levantó la mano. «Os llamaré», gritó, como para que lo oyera todo el pueblo. Asentí. No me lo creía del todo, pero tenía que asentir, porque las mujeres de pueblo, a veces, solo pueden aferrarse a una promesa para seguir adelante. Mateo corrió unos pasos tras el autobús gritando: «Papá, acuérdate de volver». Javier sonrió, y la puerta del autobús se cerró de golpe. El vehículo arrancó, levantando una nube de polvo y dejando tras de sí el ruido del motor que se alejaba. Me quedé quieta un buen rato, no por nostalgia de la despedida, sino porque sentí que la casa a mi espalda se había vuelto de repente más grande, más vacía. Me di la vuelta y oí la tos de mi suegra en su habitación. Mateo me tiró de la mano. «Mamá, vamos a darle la medicina a la abuela». Dije que sí, mientras pensaba para mis adentros. Bueno, si se esfuerza, saldremos adelante. Uno se va a ganar el pan y el otro se queda cuidando la casa. Mientras sigamos queriéndonos, todo irá bien. Pero esa misma tarde, cuando intenté llamar a Javier para preguntarle si había llegado, el teléfono comunicaba. Volví a llamar y seguía comunicando. Por la noche, me envió un mensaje con solo 2 palabras. «Ya llegué, ni una más». Dejé el teléfono y miré la olla de caldo que hervía a fuego lento. El fuego de la cocina seguía encendido, pero en mi corazón empezaba a crecer una zona fría. En la habitación, Isabel me llamó. «Carmen». Corrí hacia ella. Me cogió la mano, me miró fijamente, y lentamente, como si repitiera una vieja lección, dijo: «En esta vida, no te fíes de las palabras, fíjate en los hechos». No pude responder. Solo le apreté la mano con fuerza, como si me aferrara a un ancla. Afuera, el viento golpeaba el tejado, haciendo un ruido metálico. Sentí que empezaba una nueva etapa en mi vida. Una etapa en la que cada día tendría que ser nuera, madre y mi propio pilar. El primer mes que Javier estuvo fuera, todavía sentía algo de esperanza. Llamaba por la noche, con el ruido del tráfico de fondo,
y decía que estaba en una habitación compartida, pequeña pero aceptable. Preguntaba por su madre, por si Mateo se portaba bien. Yo, como un sediento que encuentra agua, me alegraba y le contaba todo a toda prisa. Mamá ya puede mover un poco los dedos. Mateo ya no llora al ir al colegio. Él respondía con monosílabos, me recordaba que comprara las medicinas y colgaba porque alguien lo llamaba. Aunque las llamadas eran cortas, me consolaba pensando, bueno, un hombre que trabaja lejos tiene que estar ocupado. A fin de mes, me envió 300 euros. Para alguien de ciudad, puede que no sea mucho, pero para mí, en ese momento, 300 euros eran un salvavidas. Fui a la farmacia, compré todas las medicinas y luego al mercado a por un pescado para hacérselo al horno a mi suegra, que le sentaba bien. Isabel comía despacio, asintiendo levemente, y mirándome como si quisiera decir esto ayuda. Mientras le masajeaba las piernas, le susurraba, tranquila, mamá, que ya tenemos para las medicinas. Ella no sonreía, solo suspiraba. Era así. Nunca mostraba demasiada alegría, como si temiera que se desvaneciera. Mateo, en cambio, estaba eufórico. Cada vez que sonaba el teléfono, corría hacia él con los ojos brillantes. «¿Es papá, mamá?» Un día, Javier hizo una videollamada. Mateo se puso firme como un soldado, le enseñó su cuaderno de caligrafía y su diente recién caído. Javier se rió, lo felicitó, y luego dijo que tenía prisa y cortó. Mateo siguió sonriendo, pero yo, al ver la pantalla oscurecerse, sentí un vacío en el estómago, como una taza de la que hubieran bebido hasta la última gota. Los meses siguientes, el dinero siguió llegando, pero cada vez menos. De 300 euros pasó a 250, y luego a 200. Javier se excusaba diciendo que le descontaban cosas del sueldo, que al mes siguiente me compensaría. Le creí. Seguí creyéndole, porque las nueras de pueblo estamos acostumbradas a aguantar y a esperar. Se suele decir que si el marido se enfada, la mujer debe callar. No quería montar un escándalo con mi suegra enferma y mi hijo pequeño. Me dediqué en cuerpo y alma a la tienda. Abría por la mañana, a mediodía aprovechaba para hacerle la comida a mi suegra, por la tarde recogía a Mateo, y por la noche revisaba el inventario y las cuentas. Calculaba cada céntimo. ¿Cuánto ganaba con una botella de aceite, con un paquete de pasta, si la factura de la luz había subido o bajado? A veces, si un cliente pedía mucho fiado, tenía que ceder. Te lo apunto. A final de semana me lo pagas. Y al darme la vuelta, sentía una punzada en el corazón, porque la lista de deudas crecía, pero las medicinas no esperaban. Isabel me veía trabajar sin descanso. Una vez me dijo en voz baja, «No cargues con todo, hija. Te vas a romper la espalda». Sonreí amargamente. «Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer, mamá?» Ella guardó silencio un momento, y luego soltó una frase que era a la vez un lamento y una advertencia. En la vida, las alegrías se comparten y las penas se sobrellevan juntos. El problema es cuando uno solo quiere compartir las alegrías. Fingí no oír a quién se refería con uno. Al octavo mes, Javier empezó a llamar menos. Una vez a la semana, luego cada 15 días. Le escribía, «¿Comes bien?» Y él respondía con una sola palabra, «Bien». Le escribía, «Mamá te echa de menos», y solo veía el doble tic de leído. Era extraño. No me insultaba, no me gritaba, pero me hacía sentir pequeña, como si yo estuviera aferrada a una cuerda, y él, tranquilamente, fuera soltando los dedos uno a uno. Un día, Mateo, mientras hacía los deberes, levantó la vista y preguntó, «Mamá, ¿por qué papá ya no llama?» Me quedé helada un segundo, y luego respondí, «Está muy ocupado trabajando, hijo». Mateo hizo un puchero. «¿Tan ocupado que no se acuerda de mí?» Una pregunta de niño que se clava como una aguja. Me di la vuelta y cogí un paño para limpiar la mesa, para que no viera mis ojos enrojecidos. Justo en ese momento, entró Luisa a devolverme unos huevos. Al verme la cara preguntó, «¿Te manda dinero con regularidad?» Asentí. Luisa sonrió con amargura. «Si el dinero llega, pero el cariño no, la cosa también es dura. El dinero en casa de un pobre es como el viento. Entra y sale. Intenta administrarlo bien». Yo solo pude decir sí. Y entonces, el día que más temía llegó. Una llamada a medianoche. Estaba medio dormida cuando el teléfono vibró con fuerza. Vi el nombre de Javier en la pantalla y me sobresalté, pensando que había pasado algo. Apenas descolgué, oí su voz, irritada. «¿Qué has hecho para que la factura de la luz y el agua suba este mes?» Me quedé desconcertada. ¿Qué dices? Te mando dinero y tú te lo gastas no sé en qué. ¿Por qué siempre falta?» Su voz era un trueno, como si me estuviera gritando en medio de la calle.
Me senté de golpe en la cama, intentando hablar bajo para no despertar a mi suegra y a Mateo. Este mes le he comprado a mamá unas vitaminas que le recetó el médico. Y Mateo ha tenido que pagar la matrícula del colegio. Lo tengo todo apuntado. Si quieres te lo leo. Javier bufó. ¿Qué apuntado ni qué apuntado? No inventes cosas. Yo me mato a trabajar, y tú, en casa, con la tienda, ¿no eres capaz de apañártelas? Aquella frase me dejó sin palabras. Recordé las noches en vela cuidando a mi suegra, las mañanas despachando en la tienda con Mateo en brazos, el sudor en mi espalda al ayudar a mi suegra a ir al baño. Y de repente, me sentí como una parásita. Tragué saliva y dije lentamente, no invento nada. Solo estoy cuidando de tu madre y de nuestro hijo. Javier guardó silencio un segundo, y luego su voz se volvió aún más fría. Mira, te lo digo en serio, no me llames tanto. Necesito tranquilidad para trabajar. Me quedé de piedra. Él necesitaba tranquilidad para trabajar. ¿Y su mujer y su hijo qué necesitaban para vivir? Antes de que pudiera decir nada más, colgó. La pantalla se apagó. En la oscuridad de la casa, solo se oía el zumbido del ventilador y los latidos de mi propio corazón. Si ustedes, queridos oyentes, han llegado hasta aquí, permítanme hacer una pequeña pausa. Si esta historia les conmueve, les agradecería que dejaran un me gusta y un comentario. Nos ayudaría a seguir adelante. Y si ustedes estuvieran en el lugar de Carmen, ¿qué harían ante la creciente frialdad de su marido? Dejé el teléfono. Tenía las manos heladas. Miré hacia la habitación de mi suegra. Seguía inmóvil, respirando con dificultad. No sé si oyó la conversación, pero me pareció ver sus ojos entreabiertos, mirando hacia la oscuridad como si contemplara algo que ya esperaba. No me reprochó nada, no preguntó, solo suspiró, tan suavemente que sonó como el crujido de una hoja seca. Arropé a mi suegra y volví a mi cama. Mateo se movió, murmurando papá en sueños. Lo abracé y le besé la frente. Con el corazón encogido, se suele decir que un hombre que quiere a sus hijos, quiere a su mujer. Entonces, si un hombre empieza a ser indiferente con su mujer, ¿seguirá queriendo a sus hijos como antes? Esa noche no pude dormir. No lloré a gritos, pero sentí como si alguien me estuviera robando el calor poco a poco. Todavía tenía una tienda que abrir, una madre que cuidar y un hijo que criar. Pero empecé a comprender una verdad. La dificultad no era solo el dinero de las medicinas, sino que la persona en la que confías empiece a verte como una carga. A la mañana siguiente, me levanté antes de lo habitual. No por diligencia, sino porque en mi cabeza resonaba la frase, no me llames tanto. Limpié el mostrador con un paño húmedo. Ordené las estanterías. Mis manos trabajaban, pero mi corazón se sentía aplastado por una roca. En su habitación, mi suegra tosió un par de veces. Corrí a ayudarla a sentarse y a darle un poco de agua tibia. Isabel me miró un momento y luego apartó la vista, como si temiera que su tristeza se transparentara. Mateo desayunó y se fue al colegio. Antes de salir, me abrazó con fuerza. Mamá, ¿estabas triste ayer? Me detuve, forzando una sonrisa. Un poquito, pero ya se me ha pasado. Vete, que llegas tarde. Mateo asintió y salió corriendo. Al ver su figura alejarse, suspiré. Los niños son muy sensibles. Creemos que podemos ocultarles las cosas, pero nos miran a los ojos y lo saben todo. Apenas abrí la tienda, el teléfono sonó. El nombre de Javier en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. Me dije a mí misma que mantuviera la calma. Si llamaba, tenía que contestar. Al fin y al cabo, era mi marido y el padre de Mateo. Dime, dije en voz baja. Al otro lado se oía un ruido de motos y gente hablando. Javier fue al grano. Mándame 300 euros. Urgente. Creí haber oído mal. ¿300 euros? ¿Para qué los necesitas? Un amigo está en un apuro, y le he prometido ayudarle. Si no se los mando, quedo mal. Su voz era seca, más una orden que una petición. Sostenía el teléfono mirando el mostrador de la tienda. 300 euros. Para otros podía ser una cena de lujo. Para mí, era el dinero de un mes de medicinas, comida y colegio. Tragué saliva. Dices que es urgente, pero en casa falta dinero para las medicinas de mamá y el colegio del niño. Javier me cortó. Ya lo sé. Tú preocúpate de las cosas de casa, que yo me preocupo de los negocios. Y en los negocios, si quedas mal, lo perdemos todo. Me mordí el labio hasta hacerme daño. Ese lo perdemos todo sonaba a amenaza. Bajé la voz. Dame hasta la tarde. Veré qué puedo conseguir. No respondió. Ahora. Y colgó. Me quedé inmóvil unos segundos. Mi mente repasó el inventario. Cajas de leche, paquetes de pasta, botellas de aceite. Todo era dinero parado. Pero el dinero parado no sirve de nada si no se vende.
Miré la libreta de deudas. Varias vecinas me debían dinero. Todavía no me había atrevido a reclamárselo por no parecer insistente. Ahora era yo la que tenía que pedir. Cerré la tienda y le pedí a Luisa que le echara un vistazo. En cuanto me vio la cara, preguntó: «¿Qué pasa tan temprano, hija?» Dudé un momento, y luego le conté la mitad de la verdad. Javier me ha pedido que le mande algo de dinero. Luisa frunció el ceño. ¿Algo? ¿Cuánto? Unos 300 euros. Ella resopló. 300 euros no es algo. Si te lo pide con tanta urgencia, aquí hay gato encerrado. No respondí. Solo agaché la cabeza. Luisa me miró un rato y luego suspiró. Bueno, yo te cuido a Mateo esta tarde. Si tienes que ir a algún sitio, ve rápido. Fui a casa de la carnicera a pedirle que me pagara lo que me debía, a casa de mi tía a que me adelantara el pago de la cuenta. Sonreía y decía: «Es que tengo un apuro», pero por dentro sentía que me quemaba. Algunos, compasivos, me pagaron. Otros, con dificultades, me pidieron más tiempo. A duras penas, conseguí reunir el dinero. A mediodía, le hice una transferencia a Javier de exactamente 300 euros, con un mensaje: «Ya te lo he mandado. Por favor, sé responsable con el trabajo». Él solo respondió con una palabra: «Ok». Miré ese ok y me sentí como la que tira dinero a un pozo sin oír el eco. Pensé que con eso se acabaría. Pero 3 días después, Javier volvió a llamar, con más urgencia todavía. «Mándame 2000 euros». Casi se me cae el teléfono. ¿2000? ¿Qué dices? Estoy a punto de cerrar un negocio muy bueno. Si no me ayudas, pierdo la oportunidad. Estallé. ¿De dónde vamos a sacar 2000 euros, Javier? Con lo que gano en la tienda, apenas cubro las medicinas de tu madre y el colegio del niño. Él suspiró, exasperado. Tú siempre con las medicinas y el colegio. Te lo digo en serio, estoy metido en algo grande. Si no me crees, al menos no me estorbes. Ese no me estorbes me heló la espalda. Me tapé la boca para que mi voz no temblara. Dame tiempo. Veré qué puedo conseguir. Pero tienes que decirme qué negocio es y con quién. Javier guardó silencio un segundo y luego dijo, como si lo hubiera memorizado: «Un amigo me ha presentado a unos proveedores de productos de consumo. ¿Para qué preguntas tanto si no entiendes?» Silencié el teléfono un momento, respiré hondo. Recordé las palabras de Isabel. Fíjate en los hechos. Miré hacia la habitación. Mi suegra estaba tumbada, con los ojos cerrados, pero sé que no dormía. Sé que lo oía. Con solo escuchar mi parte de la conversación, podía adivinar el resto. Entré, corrí la cortina y susurré: «Mamá, descansa». Isabel abrió los ojos. Su voz era un hilo. «¿Te ha vuelto a pedir dinero?» Me quedé paralizada. No quería preocuparla, pero tampoco podía mentirle. Asentí muy levemente. Ella cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. Dijo una frase corta, pero que me dolió como sal en una herida. Yo lo traje al mundo, y ahora no puedo controlarlo. Rápidamente, le cogí la mano. «Mamá, no te culpes. Yo puedo con esto». Ella negó con la cabeza. «¿Hasta cuándo vas a poder?» Y luego empezó a jadear, como si quisiera decir más, pero le faltara el aire. Solo pude arroparla, con el corazón hecho un nudo. 2000 euros. Ya no podía pedir adelantos a los vecinos. Tuve que empezar a pedir prestado. Pedir prestado con la cabeza gacha, pedir prestado y aguantar preguntas. Fui a casa de un primo segundo, a pedirle que intercediera por mí con un conocido que tenía dinero. Me miró un largo rato, y me preguntó directamente: «¿En qué negocio anda metido tu marido para necesitar tanto dinero?» Sonreí a la fuerza. «Dice que es una buena inversión». Mi primo chasqueó la lengua. «En esta vida, la avaricia rompe el saco. Recuérdalo, prima. Conseguí el préstamo, con un contrato en regla y una fecha de devolución». Me temblaba la mano al firmar. No por miedo a no poder devolverlo, sino por miedo a estar atándome a un pozo sin fondo. Después de hacer la transferencia, le escribí a Javier: «Hagas lo que hagas. Piensa en tu madre y en tu hijo». Esta vez su respuesta fue más larga, pero más fría. «No me des lecciones». Me quedé sentada en el mostrador, abatida. Justo entonces llegó Mateo del colegio. Entró, me miró a la cara y luego al teléfono. Preguntó en voz baja: «¿Papá le ha vuelto a pedir dinero a mamá?» Me sobresalté. «¿Cómo lo sabes?» Mateo apretó los labios. «El otro día oí a mamá decir: veré qué puedo conseguir». Lo oí. Se me hizo un nudo en la garganta. Un niño de 7 años. Ya sabía lo que significaba conseguir. «No te preocupes, hijo. Son cosas de mayores.
Mateo levantó la vista, con los ojos llorosos. ¿Por qué papá no le manda dinero a mamá? Y en vez de eso se lo pide. Aquella pregunta me dejó sin respuesta. No sabía cómo decirle la verdad sin que perdiera la fe en su padre. Solo pude decir, con una voz fina como un hilo: papá está pasando por un mal momento. Mateo no discutió, pero me miró durante un largo rato. Esa mirada me hizo sentir que le debía una explicación que todavía no tenía. Esa noche, Luisa vino con una cesta de naranjas y la dejó en la mesa, diciendo como si nada: para que Mateo coma vitaminas, que su madre, de tanto correr, se va a quedar sin fuerzas. Luego me llevó a un rincón de la cocina y bajó la voz. Carmen, te lo digo en serio. Un hombre que pide dinero así está metido en algo. Y no es un negocio. Apreté los labios con fuerza. Yo también lo temo, pero no tengo pruebas. Luisa asintió. Pues entonces guarda las que tengas. Mensajes, llamadas, todo. Sin pruebas, luego la perjudicada serás tú. Me quedé de piedra. Sus palabras no eran un consejo malintencionado, sino una advertencia para que no fuera ingenua. Volví a casa y abrí el teléfono. Por primera vez, no borré los mensajes para sentirme mejor. Empecé a hacer capturas de pantalla de las peticiones de dinero de Javier, anotando la fecha y la hora. Cambié el nombre de los archivos por fechas, como si estuviera tendiendo un hilo para no perderme. Por la noche, cuando Mateo dormía, me senté junto a la ventana, mirando la oscuridad del patio y escuchando el canto de los grillos. En su habitación, mi suegra se movió y tosió un par de veces. Sentí una mezcla de pena y rabia. Pena por una familia que había sido feliz, y rabia por el hombre que me había prometido que no sufriría y que ahora me obligaba a pedir dinero prestado. No sabía cuánto más me pediría Javier, pero sí sabía una cosa. A partir de ese día, ya no podía permitirme ser ingenua. Tenía que estar alerta, no para ganar ninguna batalla, sino para asegurar un futuro para mi suegra, mi hijo y para mí. Desde el día que empecé a guardar los mensajes, viví como una funambulista. De día, abría la tienda, sonreía y preguntaba: ¿qué le pongo, señora? Hacía mis cuentas con la calculadora. Pero por dentro, siempre estaba en tensión, como la cuerda de un violín, temiendo que una nueva vibración del teléfono lo derrumbara todo. Efectivamente, menos de una semana después, Javier volvió a llamar, esta vez, sin rodeos. Mándame 10.000 euros. Al oírlo, se me helaron las manos, como si me hubieran echado un cubo de agua helada por la nuca. Tuve que agarrarme al mostrador para no caerme. Javier, repítelo. 10.000. Su voz era seca y apremiante, como la de alguien acorralado. Los necesito ya. Si no, estoy perdido. No preguntes más. Intenté hablar bajo. Mi suegra estaba en su habitación y Mateo hacía los deberes en la mesa, cerca de la ventana. Javier, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Todavía no sé cómo voy a devolver los 2.000 que te mandé. Las medicinas de mamá, el colegio del niño. Déjame un respiro. Al otro lado hubo un silencio, y luego una risa amarga. Se te da muy bien quejarte. Estás todo el día sentada en la tienda vendiendo paquetes de pasta y te crees que eres la que más sufre del mundo. Aquella frase fue como una bofetada. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude hablar durante unos segundos. Miré mis manos, impregnadas del olor a aceite, a cebolla, a la crema de masajes de mi suegra, y él decía que yo estaba sentada como una reina. Pregunté, con la voz temblorosa. Diciendo eso, ¿todavía me consideras tu mujer? Javier gruñó. ¿Qué mujer ni qué nada? Si puedes ayudar, ayuda. Si no, no me estorbes. Me están presionando, ¿entiendes? Me mordí el labio para no llorar. ¿Quiénes? ¿Quiénes lo presionaban? ¿Por qué? Quería preguntar, pero sabía que solo conseguiría más gritos. Concluí la conversación con una frase lenta. Dame tiempo. No te prometo nada. Si no lo prometes, atente a las consecuencias. Soltó esas 4 palabras y colgó. Me quedé detrás del mostrador, con el corazón desbocado. Mateo levantó la vista. Mamá, ¿quién era? Tragué saliva. Un cliente que hacía un pedido, hijo. Mentirle a mi hijo me dejó un sabor amargo en la boca. Cogí un paño y me puse a limpiar las estanterías. Limpiaba y limpiaba, pero mis manos no dejaban de temblar. Esa tarde, hubo un problema en la tienda. Una vecina del pueblo vino a comprar un saco de arroz y unas botellas de aceite fiadas. Miré la libreta. Llevaba 3 meses sin pagar. Me daba vergüenza recordárselo, porque en un pueblo vale más la buena voluntad que la razón. Pero estaba tan apurada que no tenía otra opción. Le dije en voz muy baja, con suavidad: María, ¿podrías pagarme algo de lo que me debes? Es que necesito dinero para las medicinas de mi suegra. María frunció el ceño y me espetó.
No tengo dinero. Yo también estoy apurada. Si quieres venderme, bien. Si no, nada. Como si te fuera a robar. Me puse roja, sintiendo una mezcla de humillación y rabia. Nunca nadie me había hablado así en mi propia tienda. Intenté mantener la calma. No digo que me vayas a robar, pero la cuenta es muy grande y no puedo asumirla. María levantó la barbilla. Pues cierra la tienda. ¿Quién te manda a cuidar de una enferma y criar a un niño? Eres la nuera, no te las des de rica. La última frase me dejó sin aire. Quise decirle que cuidar de mi suegra era mi deber, pero solo habría provocado una discusión delante de los demás clientes. Apreté el borde del mostrador, respiré hondo y respondí con una sola frase. Lo que dices es una falta de respeto a mi suegra. María tiró unas monedas sobre el mostrador y se fue. Los otros clientes, incómodos, también se marcharon en silencio. La pequeña tienda se quedó de repente vacía, tan vacía que oía mi propia respiración. Por la noche, mientras le daba la medicina a mi suegra, el teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Javier. No era largo, pero me heló la espalda. Mañana vuelvo. Sostenía el teléfono, con las manos rígidas. No sabía si volvía por el luto o para reclamar el dinero, pero mi instinto me decía que no volvía por amor. Dejé el teléfono y me volví hacia mi suegra. Isabel me miró. Su voz era un hilo. ¿Te ha vuelto a pedir? Iba a negarlo, pero al ver sus ojos, no pude. Asentí muy levemente, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Me di la vuelta. Isabel suspiró. Con su mano sana, me cogió la mía y me tocó la muñeca, como comprobando si todavía me mantenía en pie. Dime la verdad, hija. ¿Cuánto te ha pedido? Dije la cifra 10.000. En un susurro. Isabel cerró los ojos. 2 lágrimas rodaron por sus sienes y empaparon la almohada. No lloraba a gritos, solo dejaba caer las lágrimas, como si se hubiera quedado seca. Dios mío. La avaricia rompe el saco. Se lo he dicho tantas veces. Me arrodillé junto a la cama y le cogí la mano. Mamá, no te culpes. Ya veré qué hago. Isabel abrió los ojos y me miró durante un largo rato. Su mirada era una mezcla de dolor, rabia e impotencia, y luego dijo algo que me estremeció. Si vuelve, no discutas con él. Sé dócil, pero por dentro mantente alerta. No quiero que os acorrale a ti y a Mateo. No le pregunté qué quería decir con alerta, pero entendí que me estaba advirtiendo, como se le advierte al que va a cruzar un río revuelto. No te asustes, no te resistas inútilmente. Esa noche, Mateo me vio sentada sola en el umbral, con los ojos rojos. Se acercó de puntillas y me dio un pañuelo de papel. Mamá, ¿estás llorando? Me sequé la cara a toda prisa, forzando una sonrisa. No, es el humo del incienso, que me pica en los ojos. Mateo guardó silencio un momento, y luego dijo: si papá vuelve y le grita a mamá, yo me pondré al lado de mamá. Lo abracé con todas mis fuerzas. No quería que tuviera que ponerse al lado de nadie para defender a nadie, solo quería que fuera un niño. Pero en ese abrazo comprendí una cosa. Mateo estaba madurando demasiado rápido por culpa de los problemas de los adultos. Entré en la habitación, abrí el teléfono y volví a repasar los mensajes de Javier pidiendo dinero. Hice más capturas de pantalla, anotando la fecha y la hora. Busqué en la grabadora las llamadas antiguas y marqué los trozos en los que me amenazaba. Lo ordené todo cronológicamente, como si estuviera escribiendo el diario de una vida que no quería vivir, pero que me veía obligada a escribir. En la otra habitación mi suegra tosió. Corrí a darle agua. Isabel me miró, y su mirada se volvió de repente más afilada. Ya no era la mirada de alguien que se resigna. Me apretó la mano suavemente y dijo lentamente: Carmen, en la vida hay momentos para aguantar y momentos para no aguantar. El árbol quiere paz, pero el viento no cesa. ¿Entiendes? Asentí, con un nudo en la garganta. Lo entendía, y vi en los ojos de mi suegra una determinación silenciosa, como si hubiera tomado una decisión para protegernos a mi hijo y a mí. Después de que Javier me avisara de su vuelta, pasé la noche en vela, sobresaltada por cada ladrido de perro en la calle. No por miedo a los ladrones, sino por miedo al hombre con el que había compartido cama. Qué extraña es la vida. A veces, un extraño es más seguro que alguien de tu propia familia cuando la avaricia habla. Por la mañana tuve que abrir la tienda como todos los días. Mientras le ataba los cordones a Mateo para ir al colegio, mis manos temblaban. El niño levantó la vista. Mamá. ¿Papá vuelve? Forcé una sonrisa. Sí, vuelve. A Mateo se le iluminó la cara y salió corriendo a contárselo a Luisa. Yo, en cambio, sentí un escalofrío. Los niños solo saben esperar con ilusión. Los adultos sabemos que la espera a veces tiene un precio.
Cuando Mateo se fue, mi suegra me llamó a su habitación. Isabel estaba diferente hoy. No parecía asustada ni se quejaba. Me miró durante un largo rato, como si sopesara cada palabra. Me senté junto a la cama. ¿Me llamabas, mamá? Asintió levemente. Su voz era ronca, pero clara. Carmen, dime la verdad. ¿Desde que se fue, te ha vuelto a mandar dinero? Sabía que mentir ya no servía de nada. Le conté un resumen, intentando no alterarla demasiado. Cómo el dinero había ido disminuyendo hasta que empezó a pedir él, cada vez con más urgencia, y las palabras que me habían herido. No le conté lo de atente a las consecuencias de la noche anterior para no subirle la tensión, pero cuando escuchó la cifra de los 10.000 euros, cerró los ojos, como si la ahogaran. Un momento después los abrió y dijo lentamente: de tal palo, tal astilla. Yo lo traje al mundo, y ahora tú pagas las consecuencias. Hija, lo siento. En su día pensé que era bueno, pero me equivoqué. Rápidamente, le cogí la mano. Mamá, no digas eso. Soy tu nuera. Es mi deber cuidarte. Ella negó con la cabeza. El deber también requiere un camino para vivir. Hay que querer a la gente como se debe. ¿Entiendes? Si vuelve y huele el dinero, no os dejará en paz. Sentí que se me encogía el corazón. No quería creerlo, pero todas las señales apuntaban en esa dirección. Isabel me hizo un gesto para que me acercara más. Habló en voz baja, como si temiera que las paredes oyeran. Tengo algo que contarte. Tienes que escucharme con atención. Ahorré y compré un terreno hace mucho tiempo. Me sobresalté. Recordé sus idas al ayuntamiento, su frase de para imprevistos. Pero fingí no saber nada. ¿Un terreno? ¿Qué terreno, mamá? Miró hacia la puerta y luego dijo, palabra por palabra, 1.000 metros, junto a la nueva autovía. Ahora me ofrecen 1.000.000 de euros. Me quedé helada. La misma cifra, el mismo valor. Exactamente lo que me había confesado en el hospital. Supe que no era algo que se le hubiera ocurrido de repente, sino un plan que llevaba tiempo preparando, esperando el momento adecuado para desvelarlo. Isabel me apretó la mano, con la mirada afilada. Es para ti y para Mateo. Pero por nada del mundo dejes que Javier se entere. Tragué saliva. ¿Por qué, mamá? Me interrumpió, con la voz temblorosa pero firme. Si se entera, lo venderá todo. Y después de venderlo, seguirá teniendo deudas. Ese dinero sería como agua en un cesto. No lo retendría. Soy vieja y conozco a mi hijo. Ese conozco a mi hijo me dolió como una aguja. La gente suele defender a sus propios hijos, pero mi suegra estaba cerrándole el camino al suyo para salvar a su nuera y a su nieto. Una historia así, si no la has vivido, es difícil de creer. Pero al ver sus mejillas hundidas, sus ojos cansados pero lúcidos, la creí. Isabel me dijo que abriera el cajón del armario de madera. Dentro había una bolsa de plástico gruesa, con los papeles cuidadosamente envueltos y un sobre con un sello oficial. Le pedí al señor Robles del catastro y a tu primo que me ayudaran a hacerlo todo según la ley. Aquí tienes los papeles. Guárdalos como si te fuera la vida en ello. Los cogí con manos temblorosas. Varios folios con texto impreso, sellos y firmas. No entendía de leyes, pero sabía que ese sello oficial era lo que te permitía mantenerte firme ante disputas y habladurías. Justo en ese momento, alguien llamó suavemente a la puerta. Luisa asomó la cabeza. «Carmen, el señor Robles está en la puerta. Dice que viene a ver a tu suegra». Me sobresalté. Isabel me hizo un gesto para que mantuviera la calma. Salí. El señor Robles era un hombre de unos 30 y tantos, delgado, de hablar pausado. Se quedó en el porche y juntó las manos. «Buenos días. Me enteré de que su suegra no estaba bien, y he venido a ver cómo se encuentra. Y de paso, a repasar los papeles que me pidió. Si hay algo que completar, se lo explico para que no tenga problemas más adelante». Lo miré a él y luego a Luisa. Luisa me guiñó un ojo discretamente, como diciendo es de fiar. Lo invité a pasar, pero Isabel dijo que habláramos en el salón, para evitar que los vecinos vieran los papeles. El señor Robles habló en voz baja, claro y conciso. Su suegra ha hecho la certificación según el procedimiento. Pero recuerde que estas cosas no deben saberlas extraños. Si en el futuro decide vender, siga los pasos. Vaya por la vía legal, con la documentación correcta. No firme nada a la ligera ni se fíe de intermediarios. Al oír la palabra intermediarios, sentí un escalofrío. Recordé los mensajes de Javier. Un amigo tiene un negocio. Me están presionando. Todo olía a chanchullos. Pregunté con cautela. ¿Y si alguien de la familia pone problemas? ¿Qué hago? El señor Robles me miró un segundo y respondió secamente. Usted actúe según la ley. Con papeles y pruebas, no hay nada que temer. Pero lo más importante es que no se enteren. Dije sí, con un nudo en la garganta. En mi casa,
Ellos a veces era mi propio marido. Cuando el señor Robles se fue, Luisa se quedó. Me miró y dijo, recalcando cada palabra, ¿lo ves? Tu suegra es previsora por algo. Más vale prevenir que curar. No te ablandes en el momento equivocado. Volví a la habitación. Isabel respiraba con dificultad, pero sus ojos me seguían. Me senté y le cogí la mano. Mamá, tengo miedo de que cuando vuelva Javier monte un escándalo. Isabel me apretó la mano. Su voz era ronca, pero firme. Sé dócil de palabra, pero por dentro, sé una roca. Si te pregunta algo, dile que estás ocupada con el funeral y las medicinas. Por nada del mundo menciones el terreno. Y recuerda, que no te vea asustada. El avaro solo teme al que está sereno. Asentí. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no me atreví a llorar en voz alta. Isabel me miró fijamente y dijo lentamente, Carmen, no viviré para siempre para protegerte. Solo espero que puedas cuidar de Mateo. Un niño tiene que crecer con dignidad, sin cargar con los errores de su padre. Apoyé la frente en su mano. Estaba fría, pero en ese frío sentí otro tipo de calor. La confianza. Por la tarde, cuando Mateo volvió, corrió a la habitación y abrazó a su abuela, parloteando. Abuela, mañana vuelve papá. Isabel solo sonrió muy levemente, acariciándole el pelo. Ver esa sonrisa me dolió en el alma, porque sabía que estaba intentando mantener la paz para su nieto mientras, afuera, la tormenta se acercaba a la puerta. Esa noche, guardé todos los papeles en un lugar seguro, como me había dicho mi suegra. Ya no actuaba por inercia, intentando que todo estuviera en calma. Empecé a entender que la calma, a veces, se consigue con preparación, no con una sumisión ciega. A la mañana siguiente, mientras despachaba azúcar a un cliente, oí un ruido sordo en la habitación. No era un objeto que caía, sino el sonido de alguien que se queda sin aire. Corrí hacia adentro. Mi suegra estaba de costado, con el rostro pálido y los labios amoratados. Respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando como si acabara de correr una maratón, aunque no se había movido. «Mamá, ¿qué te pasa?» Me incliné y acerqué mi oído a su boca. Su aliento era caliente, pero entrecortado. Isabel intentó levantar la mano, pero no pudo. Solo parpadeaba repetidamente. Asustada, llamé a Luisa. Apenas entró, gritó en voz baja. «Dios mío, ¿por qué está así? Llama a una ambulancia, rápido». Marcaba el número con manos temblorosas, equivocándome 2 veces. Mateo, que se preparaba para ir al colegio, se quedó paralizado en la puerta al verme tan alterada. «Mamá, ¿la abuela está mal otra vez?» Me volví hacia él, forzando la voz para que sonara normal y no se asustara. «Sí, está cansada. Vete a casa de Luisa un rato, luego te recojo». Mateo asintió, con los ojos enrojecidos, pero contuvo las lágrimas. Lo miré con el corazón encogido. Dicen que los niños son como una hoja en blanco. La hoja de mi casa ya tenía demasiadas manchas oscuras. Cuando llegó la ambulancia, Luisa y yo ayudamos a subir a Isabel. Pesaba tan poco como un fardo de paja seca. En el coche, llamé a Javier. El teléfono sonó varias veces y luego se cortó. Volví a llamar, y lo mismo. Mi corazón se heló, pero tuve que obligarme a centrarme en salvar a mi suegra. El hospital comarcal, a primera hora de la mañana, ya estaba abarrotado. Gente sentada por los pasillos, lamentos, llantos, el arrastrar de zapatillas. El médico la examinó rápidamente y pidió análisis, tomarle la tensión, una radiografía, firmaba los papeles con las manos rígidas. Me dijeron la cifra del depósito inicial. Sonó como un martillazo en la frente. Abrí mi cartera. Solo tenía unos pocos euros. Le envié un mensaje a Javier. «Mamá en el hospital. Necesito dinero para el depósito». El mensaje quedó sin respuesta. Volví a llamar, y nada. Luisa me llevó a un rincón del pasillo y me metió un fajo de billetes en la mano. «Toma, hija. Primero atiende a tu suegra. Ya me lo devolverás». Me quedé de piedra. «Luisa, no puedo». Me miró con severidad. «¿Qué no puedes ni que nada?» En momentos así, una ayuda vale oro. «Anda». Cogí el dinero con ganas de llorar. Mientras la gente corría de un lado para otro, pensé en lo irónica que era la frase, «El marido es tu apoyo». Mi apoyo en ese momento era mi vecina. Llevaron a mi suegra a la sala de observación. El médico dijo con voz firme, «Está muy débil, tiene complicaciones. La familia debe prepararse para lo peor». Era la segunda vez en mi vida que oía esa frase, y aún así sentí que el corazón se me caía a los pies. Por la tarde, trasladaron a Isabel a una habitación normal. Estaba un poco más consciente. Me miró como si quisiera llamarme. Me acerqué. «Mamá, estoy aquí». Respiró con dificultad y susurró. «¿Y Mateo? Lo he dejado con Luisa». «Está bien, no te preocupes». Asintió muy levemente y luego miró la bolsa que yo llevaba.
Entendí. Abrí la bolsa y saqué el fajo de papeles que me había enseñado el día anterior. Lo que había guardado con tanto celo en casa, ahora por las prisas, lo llevaba conmigo por si pasaba algo. Miró los papeles y sus ojos brillaron. Carmen me llamó, con voz como el viento. Dime. Recuerda mi promesa. Que no se entere. Le cogí la mano y asentí con fuerza. Te lo prometo. Intentó apretarme la mano, pero apenas tenía fuerza. Susurró, con pausas pero con claridad. El ayuntamiento certificó que puedes vender legalmente. No firmes nada a la ligera. No te fíes de extraños. Sí, mamá, lo recuerdo, respondí. Cerró los ojos un momento, y luego los abrió, mirándome fijamente. Esa mirada me puso la piel de gallina, como si estuviera usando su último aliento para cerrar una puerta y protegerme. Mamá, perdóname por haber traído al mundo a ese hombre. Se me hizo un nudo en la garganta. No digas eso, mamá. Tú eres su madre, no puedes elegir el camino que él toma. Parpadeó y una lágrima rodó por su mejilla. Dijo en voz muy baja, como si hablara consigo misma. En la vida, los padres dan la vida, pero el destino da el carácter. Pero aún así, me duele. Esa noche, dormité sentada en una silla de plástico junto a la cama. La luz del pasillo era blanca y brillante. Oía el ruido de las camillas, las voces de las enfermeras. Me quedé dormida un rato cuando el teléfono vibró. Me desperté de un salto. Era Javier. Contesté, con una mezcla de alivio y rabia. Por fin contestas. Mamá está en el hospital desde esta mañana. Javier me cortó, con voz apremiante. ¿Cómo está? El médico dice que está muy débil, que necesita observación. ¿Puedes venir? Al otro lado hubo un silencio, y luego Javier dijo secamente. Mañana voy. Antes de que pudiera preguntar más, colgó. Su forma de preguntar, ¿cómo está?, sonaba más a recopilar información que a preocupación. A la mañana siguiente, mi suegra empeoró notablemente. Respiraba con dificultad, su mirada perdida en la distancia. Llamé a los médicos. Vinieron, la examinaron y negaron levemente con la cabeza. Le cogí la mano y la apreté contra mi mejilla, llorando en silencio. Cerca del mediodía, apareció Javier, entró en la habitación con el rostro demacrado, vestido todavía de negro y con una pequeña mochila. Miró a su madre, se quedó quieto unos segundos y luego se volvió hacia mí para preguntar en voz baja. ¿Hay algún papel? Sentí como si me clavaran una aguja. Su madre agonizando y él preguntando por papeles. Intenté mantener la calma, como me había pedido ella, y respondí secamente. Ahora lo importante es ella. Javier frunció el ceño, pero no discutió. Se acercó a la cama y se inclinó. Mamá, su voz era seca, sin una pizca de emoción. Isabel abrió los ojos y miró a su hijo. Su mirada no era de reproche, sino de un dolor silencioso, el de alguien que lo ha entendido todo. Isabel intentó mover los labios. Javier se acercó. Yo también me incliné, con el corazón desbocado. Solo pudo susurrar dos palabras. No seas avaro. Javier se quedó paralizado. Vi cómo sus ojos parpadeaban rápidamente, como si le hubieran tocado un punto sensible. Justo en ese momento, su teléfono sonó. Miró la pantalla, se dio la vuelta y salió a la puerta. Habló en voz baja. Pero aún así oí de refilón. Sí, ya estoy en el pueblo. Vale. Ya veré cómo lo arreglo. No me presiones. Una voz extraña, aguda, se oyó al otro lado. Si no lo solucionas rápido, voy a tener problemas. Javier colgó rápidamente y volvió, fingiendo que no pasaba nada. Me quedé quieta, helada por dentro. No sabía quién era esa persona, pero sabía que no era la voz de un familiar. Era la voz de alguien a quien solo le importaba solucionar rápido, no quien estaba agonizando en una cama. Al atardecer, mi suegra se fue. Sin ruido. Su respiración se fue debilitando hasta que su mano, en la mía, se sintió ligera como una pluma. Me tapé la cara, y mis lágrimas cayeron calientes sobre su mano, pero ella ya no podía sentirlas. Javier se quedó mirando un momento, y luego se dio la vuelta sin decir nada. Lo miré, y sentí que la distancia entre nosotros era tan ancha como un río. Me quité en silencio el anillo de boda y me lo guardé en el bolsillo, no por rencor, sino porque temía que con el temblor de mis manos se me cayera y se convirtiera en un mal presagio. Cuando cubrieron a mi suegra con la sábana blanca, incliné la cabeza y susurré para mis adentros. Mamá, no te preocupes. Cumpliré mi promesa. Me sequé las lágrimas, me erguí y empecé los trámites para llevarla a casa. Me sentía vacía, pero tenía que seguir adelante. Mi hijo me esperaba en casa de Luisa. Apenas murió mi suegra, sentí un vacío en la casa. Intenté organizar el funeral lo mejor que pude y evitar que Mateo viera demasiadas lágrimas. Los 3 primeros días,
Javier se quedaba de pie ante el altar, encendiendo incienso y diciendo a todo el que se acercaba que había sido un mal hijo. Pero sus ojos no dejaban de recorrer la casa, como si estuviera tasando cada objeto. Esa noche, después de acostar a Mateo, Javier me llamó afuera. Estaba sentado, moviendo la pierna nerviosamente, con el teléfono boca arriba sobre la mesa. Carmen, mañana tenemos que hablar de la casa. Me detuve. Estamos de luto, Javier. ¿Qué quieres arreglar ahora? Javier soltó, sin rodeos. Vender la casa y la tienda. Al oírlo se me secó la garganta. ¿Vender? ¿Para qué? El niño todavía va al colegio. Necesitamos un sitio donde vivir, un lugar donde honrar a tu madre. Necesito el dinero. Urgente. Javier sonrió con desdén. Eres la nuera, no lo olvides. Esta casa era de mi madre. Ese eres la nuera fue como si me tirara al suelo. Contuve la respiración. Soy la nuera, pero también soy tu mujer y la madre de Mateo. Durante 8 años he cuidado de tu madre. He mantenido la tienda y he criado a nuestro hijo. No voy a firmar la venta. Javier se rió con desprecio. Cuidarla porque vivías de gorra en esta casa. No te creas nada. Sentí que me zumbaban los oídos. No por el apego a la casa, sino porque él estaba borrando nuestro pasado como si fuera polvo. En silencio, activé la grabadora del teléfono, que tenía en el bolsillo. Mi mano seguía firme. Si quieres vender, dime claramente a quién y quién firma los papeles. Javier golpeó la mesa. Mañana traeré a alguien a ver la casa. Si te opones, me las pagarás. ¿A quién vas a traer? A alguien que se encargará de los papeles. Firmas y listo. Lo dijo con la misma ligereza con la que se pide un café. Se me heló la espalda. Recordé las palabras de mi suegra. No firmes nada a la ligera. No discutí más. Solo dije, no firmaré nada sin un testigo y sin que los papeles estén claros. Javier se acercó. Su aliento a tabaco me dio en la cara. No me dejes en ridículo. No me obligues a hablarte en otro tono. Entré en la habitación y abracé a Mateo. Él respiraba tranquilamente. Yo temblaba como si tuviera fiebre. Me repetí a mí misma. El árbol quiere paz, pero el viento no cesa. Y el viento ya estaba en la puerta. A la mañana siguiente, Javier trajo a un desconocido, un tipo con el pelo engominado que se hacía llamar Tony. El tal Tony recorrió la tienda con la mirada y sonrió con falsedad. Buena ubicación. Se vende rápido, dinero contante y sonante. Luisa se plantó en la puerta y dijo con voz firme. Estamos de luto. No se habla de ventas delante de un muerto. Javier me apartó. Firma y acabemos con esto. Lo miré. Llama al primo de tu padre. Un asunto tan importante necesita un testigo. Por miedo al que dirán, Javier tuvo que llamarlo. Cuando llegó, preguntó secamente, ¿qué pasa? Javier respondió con fluidez. Quiero vender. Soy el hijo. Tengo derecho. Mi mujer solo tiene que firmar para completar el trámite. El primo de su padre frunció el ceño. No ha pasado ni una semana desde que murió, y ya estás vendiendo. ¿Has pensado en Mateo? Cuando venda, me ocuparé de él, respondió Javier. Intervine con voz clara. ¿Ocuparte como cuando me pedías dinero prestado y volvías para obligarme a vender la casa? Tengo los mensajes y las grabaciones. Tony se metió en la conversación. Se vende y se compra otra cosa. No es para tanto. Luisa sonrió con amargura. ¿El dinero va a parar a manos de quién? ¿De Carmen y su hijo? ¿O de ciertos hombres de negocios? El primo de su padre golpeó la mesa. Nadie va a obligar a Carmen. Si quieres vender, tienes que garantizar el futuro de tu mujer y tu hijo, especialmente un techo y la educación de Mateo. Y no olvides quién cuidó de Isabel durante su enfermedad. Javier se puso rojo y bufó. Se volvió hacia mí y bajó la voz. ¿Lo ves? No soy tan malo. Lo miré directamente. No pido mi parte. Simplemente, no vendo. Esta casa es el hogar de mi hijo. Javier se levantó de un salto. De acuerdo. Si te pones dura, allá tú. Pero no me culpes de lo que pase. Tony me lanzó una mirada y salió tras él. Cuando se fueron, noté que tenía la espalda empapada en un sudor frío. El primo de su padre suspiró. Mantente firme. Si pasa algo, llámame. Luisa me cogió la mano. A partir de ahora, ten cuidado. Ya ha mostrado su verdadera cara. Esa noche, volví a escuchar la grabación. Oí claramente cada palabra. Eres la nuera, vives de gorra, firmas y listo. Guardé el archivo con la fecha. Antes de dormir, el teléfono de Javier volvió a iluminarse. Salió al porche a hablar a escondidas. Sí, ya he vuelto. Mañana lo arreglo, no me presiones. Oí la voz de un hombre al otro lado, riéndose.
Si no consigues la firma, vamos a tener problemas. Escuchaba desde la oscuridad, con el estómago encogido. Así que no era un negocio, sino que estaba metido en algo turbio. A medianoche, Mateo se movió y susurró. «Mamá, ¿papá está enfadado con mamá?» Lo abracé y le dije en voz baja. «Mientras nosotros hagamos las cosas bien, no tenemos nada que temer». Pero aunque lo decía, sabía que el dicho «quien siembra vientos» recoge tempestades a veces necesita de la prudencia para que se cumpla. Saqué la libreta de deudas, apunté el préstamo y las fechas en las que Javier me había pedido dinero, junto al nombre del desconocido, Tony. Ya no actuaba por inercia, intentando que todo estuviera en calma. Guardé una copia de mis documentos personales y los de Mateo en un lugar seguro, por si me los robaban. En la cocina, el humo del incienso del altar de mi suegra todavía flotaba en el aire, como si me recordara que los muertos ya no pueden hablar, y que los vivos deben saber protegerse. A la mañana siguiente, apenas abrí la tienda, Javier ya estaba sentado a la mesa, tamborileando con los dedos en el teléfono, como si marcara un ritmo apremiante. No me miró, solo dijo al aire. «Ayer me dejaste en ridículo delante de todo el mundo. Eres increíble». Dejé una cesta sobre el mostrador y no respondí de inmediato. Sin mi suegra, ya no había nadie que mediara. En casa solo quedábamos Mateo y yo. Así que tenía que mantener la calma, tal como ella me había aconsejado. Suave de palabra, pero con el corazón de piedra. No te dejé en ridículo. Simplemente no firmé unos papeles poco claros, dije lentamente. Javier soltó una carcajada. ¿Poco claros? ¿Te haces la tonta? Esta casa es de mi madre. Si quiero venderla, la vendo. Lo miré directamente. Si quieres venderla, tienes que garantizar un techo para tu hijo. Mateo tiene que ir al colegio. Puedes insultarme a mí, pero no olvides que Mateo es tu hijo. Mencionar a nuestro hijo no lo ablandó. Al contrario, lo enfureció más. ¿Usas al niño para presionarme? ¿Quién te crees que eres? Dejé de discutir. Discutir con alguien acosado por las deudas y cegado por la avaricia solo me convertiría en su saco de boxeo. Me senté frente a él y con voz baja pero firme dije, necesitas dinero, lo sé, y yo necesito una cosa. Claridad. Javier frunció el ceño. ¿Claridad? ¿Qué claridad? Respiré hondo y dije lo que había estado pensando toda la noche. El divorcio. El aire se quedó quieto. Javier me miró con los ojos desorbitados y luego se echó a reír a carcajadas. ¿El divorcio? ¿A quién amenazas? ¿Una muerta de hambre como tú? Si me dejas, ¿de qué vas a vivir? Al oírlo, sentí una profunda amargura. A los 20 años, le había dicho, solo necesito que no me hagas sentirme sola. Ahora, me estaba regalando un saco entero de soledad. No mostré ninguna emoción. Solo respondí secamente, no te amenazo. Te pongo mis condiciones. Javier dejó de reír. Su mirada se volvió calculadora. ¿Qué condiciones? Dije cada palabra como si leyera una lista que me sabía de memoria. ¿Quieres vender la casa y la tienda? De acuerdo. Pero firmas el divorcio de inmediato. Y yo obtengo la custodia de Mateo. Cuando se venda, me quedo con el 20% del dinero para criar a mi hijo. El resto es tuyo. Javier se quedó callado unos segundos. Vi en sus ojos el brillo de alguien que sopesa los pros y los contras. En cuanto mencioné el dinero, su tono cambió, como si se cambiara de camisa. ¿El 20%? Sonrió con desdén. ¿Te conformas con tan poco? Asentí. Es poco, pero suficiente para criar a mi hijo. Tú necesitas más, ¿verdad? Javier me miró fijamente, como si buscara una trampa. Yo me mantuve erguida, sin apartar la mirada. Recordé lo que había dicho mi suegra. El avaro solo teme al que está sereno. Tenía que estar serena hasta el final. Un momento después, Javier dijo, de acuerdo, firmamos. Pero la venta tiene que ser rápida. No me vengas con juegos. Asentí. Rápido, sí. Pero los papeles del divorcio y la custodia tienen que estar listos antes. Javier levantó la barbilla. Como quieras. Ese como quieras sonó como si me estuviera haciendo un favor. Me lo tragué. Mientras consiguiera lo que necesitaba, el orgullo no alimentaría a mi hijo. Esa misma mañana, fui a casa del primo de su padre, para que me orientara sobre cómo hacer los trámites correctamente. Cuando se lo conté, suspiró y me miró con una mezcla de pena y compasión. ¿Lo has pensado bien? El divorcio es un camino sin retorno fácil. Lo he pensado bien, respondí. Puedo aguantar la humillación, pero no voy a permitir que mi hijo viva con miedo. Él asintió con voz grave. De acuerdo. Más vale un final con dolor que un dolor sin fin. Si lo haces, hazlo bien. Luisa, al enterarse, vino corriendo y me cogió las manos, con los ojos enrojecidos. ¿Cuánto estás sufriendo, hija? Pero haces lo correcto.
Ya no es el Javier de antes. Yo solo sonreí con amargura. Para mí, el de antes era como una taza rota. Si la recoges, te cortas. Empecé a hacer algo que nunca pensé que haría. Llevé los mensajes, las grabaciones y la lista de veces que Javier me había pedido dinero y amenazado al sargento de la Guardia Civil del pueblo. No me extendí en lamentos. Expuse los hechos cronológicamente. Mi marido se había ido lejos. Me pedía dinero, me presionaba para vender la casa. Había un desconocido que lo instaba y mostraba signos de estar metido en una red de deudas. El sargento me escuchó sin inmutarse. Solo hizo las preguntas necesarias. ¿Tiene las pruebas guardadas por fechas? Sí. ¿El tal Tony? ¿Los ha oído hablar por teléfono? Oí a Javier mencionarlo. Tengo una grabación con la voz de un desconocido diciéndole que lo arreglara rápido. ¿Cuándo está prevista la venta de la casa? Haré creer a Javier que es pronto para que revele sus planes. El sargento asintió muy levemente. Actúe según la ley. Por nada del mundo se enfrente a él sola con el niño en casa. Si se siente amenazada directamente, llame de inmediato. Al salir del cuartel, me paré bajo un árbol. Mis manos todavía temblaban. No por miedo al que dirán, sino porque por fin había superado el miedo a la reputación. En el pueblo se dice, trapos sucios se lavan en casa, pero hay trapos que por mucho que los escondas acaban saliendo a la luz por el mal hacer de la gente. Por la noche ordené los papeles de Mateo para el divorcio, certificado de nacimiento, libro de familia, escrituras de la casa. Mateo me vio revolver papeles y preguntó con inocencia, «Mamá, ¿qué buscas?» Me agaché a su altura y le dije la verdad, pero con suavidad. Estoy arreglando unos papeles para que tú y yo podamos vivir tranquilos y tú puedas estudiar sin problemas. Mateo se quedó callado un momento y luego preguntó, ¿Papá ya no va a vivir con nosotros? Se me hizo un nudo en la garganta, pero le acaricié el pelo. Papá vivirá en otro sitio, pero tú siempre serás su hijo. Solo tienes que recordar que mamá siempre estará aquí. Mateo se mordió el labio, con los ojos llorosos. No lloró a gritos, solo asintió y me abrazó. Un abrazo pequeño, pero que pesaba como una roca. Unos días después, Javier firmó la demanda de divorcio más rápido de lo que esperaba. Solo hizo una pregunta. ¿Cuándo se vende? Respondí con calma. Cuando un comprador confirme el precio. Le he pedido al primo de tu padre que me presente a alguien de confianza. Si quieres que sea rápido, no montes problemas. Javier me miró de reojo y sonrió con frialdad. Veo que has aprendido a tener miedo. No respondí. Solo me repetí a mí misma. Sé astuta con los extraños. Sé dócil con los de casa. Estaba haciendo exactamente eso para que no sospechara de mis movimientos. Esa noche, cuando todos dormían, volví a revisar las pruebas, cada archivo, cada captura de pantalla. Añadí una línea en mi libreta, día en que Javier acepta el divorcio, fecha prevista de la transacción. Me dije a mí misma que todo tenía que seguir un orden, sin prisas, sin levantar sospechas. En el altar de mi suegra, una varilla de incienso ardía. Miré la foto de Isabel y le dije en silencio, «Mamá, no te preocupes. No dejaré que arrastren a Mateo al fango». No pedía riquezas, solo una palabra, paz. La mañana de la transacción, me levanté muy temprano, no por emoción, sino por miedo a cometer un error que lo echara todo a perder. Le preparé a Mateo un plato de sopa de fideos con huevo y le dije que comiera despacio. El niño comía mientras me miraba, como si quisiera preguntar algo, pero se contenía. Últimamente Mateo preguntaba menos, con esa contención de un niño que empieza a entender que los adultos ocultan cosas. Luisa llegó cuando todavía estaba oscuro, con una cesta de verduras. Susurró, «Hoy me llevo a Mateo a mi casa. Tú concéntrate en lo tuyo. Mantente serena». Asentí, con la garganta seca. No le había contado los detalles, solo que la Guardia Civil estaba al tanto. Luisa chasqueó la lengua. «Quien siembra vientos, recoge tempestades, hija». Javier, en cambio, estaba impecable. Camisa nueva, zapatos lustrados, el pelo engominado con un fuerte olor a cera. Al mirarlo de cerca, vi un brillo extraño en sus ojos. No era el de un hombre de luto, ni el de un padre preocupado. Era el brillo de alguien que huele el dinero. «Vamos», dijo con urgencia. «No te entretengas». Cerré la puerta de la tienda, metí el teléfono en el bolsillo interior de mi chaqueta, con la grabadora ya encendida. Me repetí a mí misma que hoy no podía temblar. Si temblaba, lo delataría todo, y eso sería peligroso. El lugar de la firma era una notaría en el pueblo de al lado. Los compradores eran un matrimonio de mediana edad, de trato amable, que venían con otro agente inmobiliario, no con Tony.
Supuse que Javier había cambiado de intermediario por seguridad, después del fiasco con el primo de su padre y Luisa. Pero aunque cambiara de peón, la avaricia seguía siendo la misma. En la notaría, el aire acondicionado enfriaba la habitación. Leyeron los documentos, comprobaron las identidades, firmaron. Yo me senté erguida, con expresión serena, respondiendo solo cuando me preguntaban. Javier, en cambio, estaba inquieto, tamborileando con el pie bajo la mesa. De vez en cuando me miraba y sonreía con aire de victoria. ¿Lo ves? Una firma y listo. Fácil. Yo solo asentí levemente, sin discutir. Quería que creyera que me había rendido, que solo me quedaba aceptar. Cuando llegó el momento del reparto del dinero, el notario preguntó claramente. Dije, con voz firme. El dinero de la venta se divide según lo acordado. Yo recibo el 20% para la crianza de mi hijo. Javier se rió con desdén y se apresuró a añadir. Lo hace voluntariamente. Yo no la he obligado. Al oírlo, sentí que me ardía la sangre, pero mi rostro permaneció impasible. Había aprendido que, en momentos así, la contención es una victoria. Cuando la transferencia se completó, Javier miró el saldo de su cuenta en el móvil. Sus ojos brillaron. Se levantó tan bruscamente que la silla chirrió. Se volvió hacia mí con prisa. Ya está. Me voy. Fingí preguntar con voz neutra. ¿No vas a ver a Mateo antes de irte? Javier hizo un gesto de desdén. Estoy ocupado. ¿Para qué? Ya se queda contigo. Dicho esto, salió, y mientras caminaba, marcó un número en el teléfono. No oí a la otra persona, solo lo escuché a él decir muy rápido. Ya tengo el dinero, en el sitio de siempre. Rápido. Me incliné para firmar los últimos papeles y luego salí, agarrando con fuerza el teléfono. Envié un único mensaje al sargento, con el código que habíamos acordado. El sujeto ha salido de la notaría en dirección a la estación de autobuses. No hacía falta añadir más. No miré a mi alrededor buscando a los agentes. Si miraba, lo delataría. Solo caminé despacio, como una mujer que acaba de perder su casa y su tienda y se detiene a tragar la amargura. Javier se dirigía directamente a la estación de autobuses del pueblo. Llevaba una pequeña maleta y caminaba deprisa. Me mantuve a distancia, escondida detrás de un puesto de fruta, sin perderlo de vista. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba extrañamente fría. Ya no sentía que fuera mi marido, solo un hombre peligroso que iba directo a su destino. Apenas llegó a la entrada de la estación, su teléfono volvió a sonar. Contestó, con el ceño fruncido, y luego gritó. «Ya lo sé, tengo el dinero. No me presiones». Apenas terminó de hablar, 3 hombres vestidos de paisanos se acercaron y lo flanquearon. Uno de ellos le enseñó una placa muy rápidamente. Javier se quedó paralizado medio segundo, y luego, como un animal acorralado, se giró buscando una salida. No pudo escapar. En cuestión de segundos lo sujetaron y le retorcieron los brazos a la espalda. «¿Qué hacen?» «Yo no he hecho nada», gritó Javier. Uno de ellos dijo secamente, «Acompáñenos». Javier se resistía, con la mirada perdida, hasta que sus ojos se clavaron en mí. Gritó, en medio de la concurrida estación. «Carmen, has sido tú. Tú has avisado a la Guardia Civil. Eres una víbora». La palabra víbora hizo que varias personas se giraran a mirar. Sentí que se me subían los colores a la cara, pero me quedé quieta. Salí de mi escondite y me acerqué. Mi voz no era alta, pero sí clara. «Yo no te he detenido, Javier. Lo has hecho tú mismo. Me has engañado. Has fingido firmar la venta para tenderme una trampa», rugió él. Lo miré directamente a los ojos, sin temblar. «Firmé porque me obligaste. Me divorcié porque preferiste el dinero a tu madre y a tu hijo. Aunque me culpes a mí, no cambiarás la verdad». Uno de los agentes me miró y asintió levemente, como diciendo, «Suficiente». Di un paso atrás. Javier seguía gritando. «Ella esconde el dinero. Esconde los papeles de mi madre. Es una ladrona». Sonreí con amargura, una sonrisa sin alegría. «¿Todavía recuerdas lo que te dijo tu madre antes de morir?» «No seas avaro». Javier se cayó de golpe. Su rostro palideció y luego volvió a forcejear, insultándome, pero cuanto más gritaba, más evidente era su pánico. Lo metieron en un coche. La puerta se cerró con un golpe seco. Un solo sonido que, para mí, cerró 8 años de mi vida. Me quedé en medio de la estación, con el viento oliendo a humo y a polvo. Sentí que me flaqueaban las piernas, no por pena, sino por agotamiento. Agotamiento, porque por fin había llegado el momento de cortar. El sargento se acercó y me dijo en voz baja, «Váyase a casa. Del resto nos encargamos nosotros.
Procure que usted y su hijo estén seguros. Asentí, con un nudo en la garganta. No pregunté más. Preguntar no haría que Javier fuera mejor persona. Solo dije una cosa. Gracias. De vuelta, pasé por casa de Luisa a recoger a Mateo. El niño salió corriendo, con la cara iluminada. Mamá, ¿ya has terminado? Me arrodillé y lo abracé. Su pelo olía a sol. Susurré. Sí, hijo. Ya hemos terminado. A partir de ahora intentaremos vivir en paz. Mateo no preguntó por su padre. Quizás ya lo intuía. Solo me abrazó más fuerte, como si temiera que me desvaneciera como el humo del incienso. Esa noche, cerré pronto. En casa, el altar de mi suegra seguía con el aroma a incienso. Encendí una varilla. No pedí dinero ni riquezas, solo que Mateo pudiera dormir tranquilo. Afuera, en el patio, el viento susurraba entre las hojas de las plataneras. Me tumbé junto a mi hijo, escuchando su respiración acompasada. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio del teléfono no me dio miedo. Los días siguientes fueron extraños. En casa ya no había gritos, pero tampoco una sensación de ligereza. Seguía abriendo la tienda, barriendo el patio, haciendo la comida. Pero cada vez que un coche se paraba frente a la puerta, mi corazón daba un vuelco. No porque echara de menos a Javier, sino por miedo a que sus problemas volvieran a buscarme. El sargento me llamó una vez, para decirme escuetamente: procure no salir sola por la noche. Si nota algo extraño, avise de inmediato. Al oírlo, sentí un escalofrío. Así que Luisa tenía razón. Javier no solo había tenido malas inversiones, estaba metido en algo mucho más profundo. Una semana después, me citaron para ampliar la declaración. Llevé mi teléfono, las grabaciones, las capturas de pantalla y mi libreta de notas. En la oficina, al ver las frías palabras del informe, sentí que mi vida era un libro de deudas, solo que estas deudas no se pagaban con dinero, sino con lágrimas. Me informaron de que Tony, el intermediario, y varios de sus socios habían sido detenidos. Las llamadas de presión, los mensajes pidiendo dinero, los movimientos de Javier después de cobrar, todo había estado bajo vigilancia. Solo esperaban el momento oportuno para actuar. Al oírlo, no sentí alegría, solo una cruda verdad. Si ese día no hubiera estado alerta, si no hubiera guardado las pruebas, la que estaría ahora acorralada sería yo con mi hijo. Y entonces llegó la noticia que nunca quise oír. Una tarde de lluvia fina, llamó el sargento. Su voz era tranquila, pero grave. Señora Carmen, Javier no ha sobrevivido. Me quedé paralizada, con el cuchillo a medio camino de cortar una verdura. Pregunté con voz ronca: ¿qué ha dicho? Me lo explicó brevemente. Javier, debilitado por una larga adicción y el síndrome de abstinencia, había sufrido una crisis en el centro de detención. Murió allí, sin haber podido decir una sola palabra coherente. Al colgar, no lloré. Tampoco sonreí. Solo sentí un vacío helado, como el de las baldosas del hospital la noche que murió mi suegra. Se suele decir que a cada cerdo le llega su San Martín, pero cuando el castigo llega de verdad, no es como en las películas. No hay música de fondo ni aplausos, solo un final solitario que nos recuerda a los que quedamos que hay caminos que no se deben tomar. Un solo paso en falso puede arrastrarte a un abismo. El funeral de Javier fue sencillo. Llevé a Mateo a encender una varilla de incienso y le dije que se quedara quieto frente a la foto de su padre. El niño miró la foto un rato y luego preguntó en voz muy baja: «Mamá, ¿papá me quería?» Se me hizo un nudo en la garganta, pero le respondí con la sinceridad que una madre debe a su hijo. «Te quiso, hijo». Pero fue débil y se dejó arrastrar por el mal camino. Recuerda esto: ser fuerte es saber detenerse a tiempo. Mateo no lo entendió del todo, pero asintió, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Después de aquello, por fin pude empezar a ocuparme del encargo de mi suegra, el secreto que había guardado hasta su último aliento. Me reuní con el señor Robles, el del catastro, tal como habíamos acordado. Hice todos los trámites necesarios: la certificación, la herencia, la escritura a mi nombre y el de Mateo. Cada paso, siguiendo la ley. A veces, cuando me sentía agotada, el señor Robles me animaba, despacio y con buena letra. Si se hace según la ley, nadie puede decir nada. Recordé las palabras de mi suegra: no firmes nada a la ligera, así que leí cada línea, pregunté cada detalle, no dejé que nadie me convenciera de firmar a ciegas. El terreno de 1000 metros junto a la nueva autovía era real, y la oferta de 1.000.000 de euros también. Tal como mi suegra me había dicho, ni un céntimo menos. Lo vendí de forma transparente, ante notario, pagando todos los impuestos. Hubo quien me sugirió que declarara un precio más bajo para pagar menos. Negué con la cabeza. No quería enriquecerme con trampas. Solo quería dormir tranquila.
Con esa enorme cantidad de dinero en mis manos, no sentí la alegría que la gente imagina. Sentí miedo. Miedo a que se supiera, a las habladurías, a que el viejo torbellino volviera. Recordé la austeridad de mi suegra, cómo guardaba el dinero como si fuera un tesoro sagrado, y decidí no ser ostentosa. Decidí irme del pueblo. No por desprecio, sino porque si me quedaba, mi hijo y yo viviríamos siempre bajo la lupa de los demás, entre los dicen que y los parece que. Llevé a Mateo a una ciudad costera. No compré una casa grande, sino un terreno de tamaño razonable, en una zona residencial tranquila, pero bien comunicada. Construí una pequeña hilera de apartamentos para alquilar, pocos pero limpios, con un altillo y ventanas que dejaban entrar la brisa del mar. Calculé un flujo de ingresos constante para pagar la educación de mi hijo, y para no caer en la tentación de las ganancias rápidas que te hacen tropezar. El día que nos mudamos a nuestra pequeña casa junto a los apartamentos, Mateo se quedó en el patio, mirando el cielo azul, y me hizo una pregunta que me partió el corazón. Mamá, ¿aquí ya no nos va a molestar nadie? Lo abracé. El viento del mar, salado, le alborotaba el pelo. No, hijo. A partir de ahora, viviremos en paz. Esa noche, monté un pequeño altar y puse la foto de mi suegra, Isabel, encendí una varilla de incienso. No pedí nada más, solo dije para mis adentros, gracias, mamá. Lo viste todo y nos salvaste. Mateo, a mi lado, juntó las manos torpemente. No dijo mucho, pero vi un brillo especial en sus ojos. Mi nueva vida no es ruidosa. Me levanto temprano, abro las ventanas y escucho a los inquilinos saludarse, el sonido lejano de las olas. Vendo algunas cosas básicas para ellos, agua, fideos, champú. El viejo oficio me persigue como una segunda piel. Mateo va al colegio. Por las tardes juega al fútbol y por las noches hace los deberes. A veces me pregunta por su abuela. Le cuento cómo Isabel, cuando estaba bien, siempre me daba la mejor parte del guiso. Mateo sonríe con tristeza. La abuela quería mucho a mamá, ¿verdad? Asiento. Sí. Con hechos, sin necesidad de grandes palabras. Hay noches en las que, escuchando el viento del mar, recuerdo mis 8 años de matrimonio, y pienso que la vida es como el agua, a veces tranquila, a veces turbulenta, pero después de todo he aprendido que la paz no llega por sí sola. La paz es el precio de la serenidad, de atreverse a detenerse, a cortar, a recurrir a la ley cuando te acorralan. La lección que me guardo es que el amor debe tener límites, la paciencia debe usarse con prudencia, y el dinero nunca, nunca, vale la pena si se cambia por la dignidad. Si esta historia les ha hecho reflexionar, les agradecería un me gusta para apoyar el canal. Si tienen alguna sugerencia o una experiencia similar, dejen un comentario. Gracias, queridos amigos, por escucharme hasta el final. Les deseo mucha salud y paz. Me despido y espero verlos en la próxima historia de este canal.